Sin Filtros. Muchas gracias, pero muy buenas noches. Día miércoles, mitad de semana. Hoy tenemos un programón, tengo unos invitados de lujo. Ayer nos fue increíble, así que darle las gracias como siempre a toda la audiencia que nos sigue día a día. Y en el programa de hoy vamos a tratar de desmenuzar y saber bien dónde está instalada la crisis de seguridad que estamos viendo todos los chilenos. Presento a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Quiero agradecerle también a Pasita, al equipo de producción, porque me trajo unos invitados de lujo, de verdad, de verdad. Esto va a estar muy, pero muy prendido hoy día. Pancho Rego, buenas noches, ¿cómo está usted? Gonza, sin duda, multifactorial. Multifactorial. Acá tienen varias instituciones que responder frente a la sociedad, que no han hecho bien su pega. Yo creo que hoy día nos vamos a enfocar mucho en lo que es la labor que cumplen los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, la libertad y la prisión preventiva, que es un temazo. Pero quería partir el programa de hoy refiriéndole y hablándole a mis vecinos de Santiago Centro, los que lo hemos pasado mal durante estos últimos 3 años, 4 años. Volvieron los cabros chicos a estudiar, volvieron los muchachitos de los liceos emblemáticos, volvieron los del Nacional, ahí en Arturo Prat, los de Camin de la aplicación, volvieron los chiquititos de Confederación Suiza ahí en 10 de julio, las chicas del 1, del 7. Volvieron todos estos muchachos. Adivina lo primero que hacen. Convocar a marcha, vos, compadre. Convocar a marcha, intentar destruir la MEA, estaban atacando nuevamente a Carabineros. ¿Alimentos? Entiendo que es por la derogación de la ley Naim Retamal, una ley que viene a fortalecer la labor que cumplen los policías. Claramente estos muchachos, como les gusta andar con la bombita molo, les gusta atacar a los carabineros, les gusta subirse al techo del Instituto Nacional, les gusta andar quemando el mobiliario público. ¿Qué es lo que les gusta a todos estos octubristas pasados ya? Me oloriento ya a que la historia pasó. Pero lamentablemente nos están jodiendo y cagando la vida a todos los vecinos de Santiago Centro. Uno no puede cruzar la Alameda, uno tiene que arrancar, uno tiene que empezar a transitar por la avenida Santa Isabel, por Vicuña Maquena, tiene que hacerle el quite por compañía, no podía andar por el Paseo Humano, no podía andar por el Paseo Estado. Y finalmente somos aquellos vecinos que nos gusta el centro de Santiago, que queremos el centro de Santiago, que nos estamos bancando una pésima alcaldesa como Iracy Hasler, que trata de gusano a Carabineros, y ahora más encima estos cabros chicos y la alcaldesa no hace nada. Alcaldesa, usted tiene la posibilidad de aplicar la ley de aula segura. Hágase cargo, si paso lo eligieron. Oiga, Pancho Rego, sobre alcaldesa Iracy Hasler, tengo un invitado que parece, ojo, que puede tirar bombita. Opa. Bombita sobre la Municipalidad de Santiago. Es el hombre que puso la querella contra Iracy Hasler y la compra, ¿se acuerdan de la crítica? Sierra Bella. Esa compra que está infladísima. Bueno, de 2.000 millones de pesos a 8.200. Ese tasador, ¿cómo ganó las monedas? Sí. Ya, Felipe Pará, ex militante de comunes, activista LGBTQ+, ex asesor convencional constituyente, fundador de 180 grados y recoletano. ¿Cómo está, Felipe? Buenas noches. Bien, gracias por la invitación al panel y a todos por hacer lo posible. Yo quiero partir optimista este programa. ¿Ya? Creo que hay buenas noticias para Chile con la aprobación de las 40 horas. Sí. Los próximos días estamos a postar de una conmemoración del 1 de mayo y creo que es una buena noticia para los trabajadores y para las trabajadoras. También quiero hacerle un llamado a mi gobierno, al gobierno, de avanzar prontamente en el aumento del salario mínimo, porque eso también va a ayudar a las familias y a los chilenos que lo están pasando mal con el aumento del costo de la vida. Ahí está. Felipe Pará, muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Mi historiadora favorita dice que la próxima semana parece que regala whisky en el programa. Sí, parece que trae un whisky regalo. Mervilá, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Tú te estás riendo de mí porque yo hoy día voy a hacer un evento, pero porque voy a hacer la historia del whisky. No sabes lo bien que lo he pasado estudiando la historia del whisky. Todas las historias son entretenidas, pero la del whisky tiene sus cosas. Además, entre impuesto e impuesto, por Dios que la creatividad humana va creando cosas buenas. Sí. Oye, vino con chaqueta... Vine con chaqueta para volver al azul, UC. Porque... No, lo que pasa es que faltaba azul en el panel. Faltaba... Hay mucho rojo. Hay mucho rojo. Hay mucho rojo. Ya. Amigo de la casa, amigo del presidente, del partido del presidente, vuelve, la gente lo pedía, ya está junto a nosotros. El poeta Gustavo Lorca. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, buenas noches a todos mis contertulios de la vereda del frente. La verdad que yo también quería partir con una buena noticia. Yo creo que la aprobación de la ley de 40 horas, salvo el voto de los republicanos, que era más o menos evidente que iban a votar en contra, porque votan en contra de casi todo, los avances sociales en este país, pero me parece a mí que es una muestra de que el mundo político se puede poner de acuerdo y podemos llegar a buenos acuerdos cuando tenemos en vista el bien común de las personas y de los trabajadores. Así que felicitaciones por el proyecto y por la ley de 40 horas. Me pregunta el editor si las 40 horas funciona para los periodistas o no. Para los periodistas, no. Vamos a ver. No, Eugenio, tú así 10 boletas a la semana. Ya.
Es amigo de la casa, partió en Sin Filtro 1, Sin Filtro 2, Sin Filtro 3, la rompió el lunes, es trending topic hasta el día de hoy. Gabriel Emparte, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy contento. Aquí recuperándome el día lunes. La verdad es que echo de menos a Valeria Cárcamo. Me dijeron que había ido a buscar su título a Harvard, entonces estoy medio preocupado de eso. La verdad es que... no se hace. Pero déjeme partir riéndome un poco, porque la verdad es que tanto meme que me llegó, la verdad es que uno tiene que decir algo. Mira, estoy muy preocupado por el tema de seguridad. Preocupado en la Cámara de Diputados desde el 10 de agosto del 2012 que hay un proyecto de ley que se está demorando de manera ya impensada y que ha ido cada vez peor. Fue un proyecto de ley presentado por nuestra diputada Joana Pérez, diputada demócrata, junto a Miguel Ángel Calixto, también diputado nuestro, Raúl Leiva, Jorge Alessandri, Andrés Joané, diputado amarillo, y la verdad es que es un proyecto fundamental para enfrentar el problema que tenemos en la migración y que tiene que ver con la capacidad de aquellas personas que han sido detenidas o están imputadas por los delitos de robo, hurto o receptación de ser notificados de inmediato, que es aquello que hace que la ley de migración no sea efectiva porque a las personas no se las puede notificar y por lo tanto al no notificarse las personas no pueden ser, no se les puede aplicar los elementos de expulsión. Es una norma que se ha 6 veces se ha puesto en tabla, las 6 veces se ha retirado desde el 2022, está sin urgencia por parte del gobierno y sin indicaciones por parte del Ejecutivo. Presidente, la verdad es que si queremos enfrentar el tema de la seguridad pública, hagámoslo en todos los ámbitos. Yo creo que el Congreso también tiene que ser capaz de poder juntar todas las normas, el Ejecutivo también, de juntar todas aquellas iniciativas que son buenas para Chile. Y, por ejemplo, ayer lo señalaba el senador Felipe Kast, a quien escuchaba yo, respecto del tema de la libertad condicional de aquellas personas que abusan de menores. Y, por lo tanto, ayer había un abusador de un menor de 3 años que va a cumplir su pena en libertad. Entonces estos temas son los temas que le preocupan a la gente. Gran parte de los temas que hablaste ahora va a ser la parte central, el eje del programa del día de hoy. Junto a nosotros, primera vez que visita el programa, así que Pancho Rego, muchachos, primera vez que en el programa, chíganmelo bien también. ¿Ya? Marco Antonio Núñez, doctor vicepresidente nacional del PPD, actualmente candidato consejero constituyente por la región de Valparaíso. Buenas noches, Marco, gracias por estar acá. Muy buenas noches, Gonzalo. Agradecer la invitación, hacía harto tiempo que teníamos la posibilidad de venir, llegamos hoy, y contarle a la gente que soy candidato a consejero por la quinta región de Valparaíso, donde nací, donde fui intendente, donde fui diputado mucho tiempo, y esperanzado de que podamos hacer esta vez una buena y nueva constitución. Esta es una región bicontinental, que las islas, la costa, la cordillera se tomen de la mano y podamos vencer la descentralización y lo más importante, la seguridad ciudadana. Rita Olivares era del Belloto, de Quilpué. Sí. Todavía la llora esa ciudad. Sí. Un saludo a la institución, a su familia. Y con la esperanza de que esta vez, con la experiencia y el compromiso y la energía, podamos ser 50 hombres y mujeres los que le doblemos la mano a la historia y podamos escribir una buena y nueva constitución. Gracias por estar acá y esperamos tener un tremendo debate. Bienvenido. Lo dije al inicio del programa, es el hombre que le puso la querella a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Aldo Duque, ¿cómo está? Buenas noches. Un agrado saludarlo, Gonzalo, y a todo este panel, estos parroquianos hoy día que vamos a conversar. Solamente un recadito. ¿Ya? Contarles que entre enero y marzo de este año han llegado a Chile 624 niños haitianos en vuelos charter. 624 niños haitianos. Equivalen al 41,1% de todos los niños haitianos entrados a Chile el año 2022. Si el pasaje promedio entre Puerto Príncipe y Santiago cuesta $1.000, estamos hablando de $624.000, más de 500 millones de pesos. Ustedes en su casa pueden creer que en Haití, cuyo promedio de ingreso no supera los 15 o $20 mensuales, alguien puede estar pagando $1.000 estos pasajes. ¿A dónde vienen estos niños? ¿Quién los trae? ¿Para qué los trae? Espero que don Luis Taller, director de Migraciones, y la Defensoría de la Niñez tengan algo que decir al respecto. Me parece un escándalo, una vergüenza que nadie haya dicho nada. Son datos oficiales de la PDI y emplazo públicamente a través de estas pantallas a que alguien dé una explicación a este respecto.
Oiga, gravísima denuncia, Aldo Duque. Y sobre Gracia Jale, algo no... ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede decir algo? ¿Puede o no puede? Solamente hacerles una pregunta. Adelántenos un poquito. Poquitito. Ya. Les voy a informar, perdón, ¿Ya? que el Ministerio Público accedió a la petición de este creyente, que fue el que puso la primera querella criminal, porque estoy convencido de que estamos en presencia en ese evento de un delito de fraude al fisco, accedió a que se oficiara al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos, porque he ampliado o voy a ampliar mi querella por el potencial delito de lavado de activos. Lavado de activos. Geraldo, como vecino Santiago Centro. Como vecino Santiago Centro, exactamente lo quería mío. Ya. Aldo Duque, como siempre del programa, amigo también del programa. ¿Qué cosa me dice? Habitualé. Ah, no, sí, no, lavado de activos. Sí, señor. ¿Cómo? No, y me dijo de dónde podría venir esa plata. No lo puedo decir yo ahora. Así es. No lo puedo decir. Creo que el Servicio de Impuestos Internos tiene mucho que hacer y mucho que decir. O sea, más allá de los 144 influencers que quieren seguir, también hagan esta pega. Así es, señor. Amigo de la casa, un hombre que constantemente ha estado viniendo sin filtro, destacado hombre de política, animal político, exministro, papá de Marco, ex senador. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Hola, hola, contento de estar nuevamente partiendo en una nueva temporada. Ya resignado en esta condición como de decano que tengo aquí de este grupo, así que yo les pido que respeto por las canas. Sí, y no, me sumo a la felicitación en este cuadro difícil, tanto tóxico que estamos viviendo en el país. La felicitación al gobierno, al parlamento, a todos los parlamentarios que hicieron posible la aprobación de este proyecto del paso de las 40 a las 45 horas. Un gran reconocimiento a la ex diputada Camila Vallejo y a la actual diputada Carol Cariola. La verdad es que son un monumento a la persistencia. Me recuerdo cuando recién se planteó el proyecto, un cierto desprecio de que era algo completamente tirado de las mesas, que no tenía ningún sentido. Bueno, creo que ahí hay una buena demostración de que hablando, la gente se entiende y que es posible llegar a ciertos acuerdos. Fue bien modificado el proyecto. Está bien, entró de una manera y salió de otra. Se estableció. Sí. El Parlamento es para eso. El Parlamento no es una faja. El Parlamento es justamente para eso. Pero déjame agregarte lo siguiente. Yo entiendo que el centro de la discusión van a ser los temas de seguridad. Sí. No cabe duda de que hay una crisis de seguridad en el país. Ahora yo lo que pediría, los llamo a que hagamos una discusión donde tengamos el tema de la seguridad, los tratemos con una visión amplia. Así es. No la manipulemos, porque es muy fácil de manipular los sentimientos de las personas. Entonces, llamo a que tengamos una discusión sobre las inseguridades, que no son solamente las inseguridades producto de la delincuencia, son las inseguridades también que tiene la gente en el trabajo precario, la gente que está en el día a día, que es más allá que el tema de la delincuencia. Y por último, yo me hago eco y me interesa mucho escuchar la denuncia que hace el abogado Duque. Yo tuve conocimiento de una situación que tiene que ver con esto, que me parece a mí también extremadamente grave. Entiendo que pasó hace un par de semanas atrás, que un grupo de estos niños haitianos que llegaron a Chile fueron, no se les dejó entrar, venían, entiendo, en el marco de la repatriación, el marco de la reunificación familiar, y hubo un conjunto importante de niños que fueron simplemente devueltos a Haití. El abogado probablemente conoce mucho más de esta situación, pero le pregunto, pero me hago cargo de que aquí hay un tema que es extremadamente delicado y grave. Es muy grave, al punto que hace algunos años atrás, cuando nosotros hicimos la denuncia de don Carlos, ¿qué pasó? El Ministerio Público ya estaba instruyendo una investigación en Coyhaique específicamente sobre este delito. Son niños haitianos que están llegando a Chile, muchas veces obtienen cédula de identidad chilena. ¿Pero vienen por reunificación familiar? Son traídos como unificación familiar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Haití es un estado fallido, lo digo con todas sus letras. Sí. Entonces, tienes claridad. Entonces esos certificados que traen los niños son absolutamente, cuando no son ilegibles, son falsos. Y entonces son niños que son traídos, y usted lo ve en el aeropuerto. Yo viajo permanentemente al norte, mucho, Arica y Iquique, y veo en el aeropuerto, pero una gran cantidad de ciudadanos haitianos viajando al norte. Y muchas veces me encuentro con los mismos ciudadanos haitianos viajando en el mismo avión de vuelta, pero vienen con niños. Ahora, lo que está pasando con los venezolanos también es parecido, porque la dictadura venezolana lo que hace es que una manera de retener a la gente en Venezuela es no entregarle documentos de identidad a los niños, muchas veces hasta los 9 años,
Por lo tanto, cuando ingresan ilegalmente a Chile, ingresan con un hombre, con una mujer o con una mujer sola, y tú no tienes cómo corroborar, porque no hay ninguna posibilidad de corroborar los antecedentes con la República Bolivariana de Venezuela, y en definitiva no sabemos si ese niño está entrando o no está entrando con sus padres o con un cuidador que sea de su confianza. Venezolanos, migrantes, es uno de los temas que nos tiene preocupados a todos los chilenos. Fíjense que quiero partir el programa con una TikToker venezolana que nos muestra y nos cuenta y nos dice en la cara por qué Chile es un destino tan apetecido para los delincuentes. Miren, escuchemos y miremoslo. No, para mí, si me preguntan a mí, que nadie me lo ha preguntado, pero yo lo voy a decir, Chile es un país perfecto para delinquir. Uf, si yo fuera delincuente, yo me viniera a Chile. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Primero, el sistema de inmigración es una porquería, no sirve. Ni si tú quieres hacer las cosas bien, no puedes. Aquí hay cualquier cantidad de personas, nadie sabe quiénes están porque el sistema de inmigración es una porquería. Y segundo, las leyes son peor aún. Aquí literalmente tú matas a una persona y a los 5 días estás afuera. 5 días estás afuera. ¿En qué país del mundo se ve eso? En Chile. Aparte de eso, sí, hay personas que yo veo, o sea, yo veo noticias y eso. Las agarran presas robando, con arma blanca. La han agarrado presa 20 veces, 30 veces. Y a las horas están afuera. O sea, literalmente los carabineros, la gente misma hace todo para agarrar al malandro y a las horas está afuera. Porque la ley no los apoya. Porque si no están violando los derechos humanos. Entonces, no tiene nada que ver con los venezolanos. Ahí todo lo va a hacer el venezolano, el chileno, el cubano, el colombiano. El que venga para acá y que quiera hacer lo que le da la gana, va a hacerlo porque aquí las leyes lo permiten. Voy contigo, Marco. El sistema migratorio es una porquería. Delinquen a los 5 días, están libres. Es un paraíso. Aquí el que viene hace lo que quiere. Marco. Sí, mira, yo escucho este tono de voz. Yo en algún momento de mi vida siendo niño hablé así. Yo viví el exilio en Venezuela. Cuando todo era al revés. En los años 70 Venezuela era la única democracia y tenía ingreso per cápita y condiciones de calidad de vida para el desarrollo profesional que eran insuperables. Yo viví en los 70 ya. Plata, petróleo. Exactamente, era la Venezuela saudita. Sí. Petróleo y éramos más de 60.000 chilenos. Hay un dicho, cuando iban a Miami, está barato, dame dos. Está barato, chico, dame dos. Sí, claro, con un acento venezolano. Éramos 70.000 chilenos de un total de 10 millones. Era probablemente la emigración más grande después de Suecia o México. Y claro, Chile era en ese momento un infierno. Económicamente, políticamente, de convivencia, de derechos humanos, migramos hacia allá. Y uno puede ver que después de algunas décadas se da vuelta completamente y escuchamos este testimonio, donde muchos amigos venezolanos, compañeros de curso míos, migraron hace 6, 5, 4 años, y muchos de ellos ya se fueron de Chile porque me comentaban, lo que está ocurriendo es que está llegando una ola migratoria sin control por Colchane, porque nosotros nos damos cuenta, de muchos delincuentes venezolanos que se organizó para delinquir y aquí hay crimen organizado. Sí. Y eso en el último año se ha hecho patente. Sí. Por lo tanto, lo que dice acá, probablemente exagera cuando dice si alguien mata a una persona está libre en 3 días, no, pero de que hay condiciones óptimas para ingresar y cometer delitos probablemente es cierto. Por lo tanto, tenemos que hacer cambios. Ya, vale. Y lo que no puede ocurrir es que no construyamos, y termino, un gran acuerdo transversal, completo, donde nadie ponga problemas, particularmente si somos aquellos que respaldamos a Carolina Tovar en la presentación de los proyectos de ley, que complique tipificar el ingreso ilegal o que un extranjero, y termino, que es imputado, inmediatamente pasa presión preventiva, que recién ocurrió hace un par de días atrás, que parece una medida de sentido común. Mira, para entrar de lleno en el tema, Euge, ¿tienes ahí la graf donde el fiscal Valencia titula sobre el criterio Valencia? A ver, ¿o qué tiene? A ver, ponga. Ahí está, criterio Valencia. Prisión preventiva para extranjero que intentó atropellar a carabinero en Maipú y que estaba sin provisorio. Ya. El criterio Valencia, y corrígeme usted en parte para que la gente vaya entendiendo en la casa dónde está el problema en el sistema penal, ¿cierto? Porque tenemos a carabineros, después tenemos fiscales y tenemos jueces. Criterio Valencia lo que dice es que cualquier migrante que esté sin documento, prisión preventiva, ¿cierto? Sí. Ya.
Y acá, lo que pasa es que... acá vemos que funciona. Sí, pero tenemos un caso... Espérate, Temuco. Pero tenemos un caso, tenemos el de Concepción. Ya, muéstrame el de Concepción. 4. Ahí está. 4 extranjeros. 4. Detenidos por receptación quedan libres pese a que Fiscalía penquista solicitó prisión. 4 venezolanos detenidos en auto robado, sin documentos, libres. A ver, Alan Parte, explíquenos un poco qué está pasando acá, porque esto es una locura. A ver, haciendo el llamado recogiendo el llamado que hace Carlos de, en el fondo, tener una discusión seria sobre la seguridad. Lo que uno ve aquí con el criterio de Valencia, para que la gente lo entienda en su casa, cómo opera el sistema penal. Y aquí Aldo, que es un gran maestro del derecho penal, podrá ayudar. Pero el sistema penal funciona con un fiscal que tiene 2 funciones fundamentales. Voy a tratar de explicarlo simplemente. Una función de investigar, claro, junto a las policías, y una función de acusar. Pero es una parte del sistema penal. Por el otro lado está el imputado, la persona que se detiene en un determinado lugar, o la persona que después de una investigación se convierte en formalizado, imputado y es llevado ante el juez de garantía. Quien decide si una persona queda en prisión preventiva o no queda en prisión preventiva es el juez de garantía, porque esto es importante que la gente lo sepa, porque la gente a veces dice, es que los fiscales los sueltan. Pero aquí hay un criterio. Y el criterio es que el fiscal puede pedirle al tribunal que se le apliquen medidas cautelares a una determinada persona que está detenida. Y esas medidas cautelares, en una de ellas, es la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal Valencia? Que yo creo que es un criterio muy adecuado. Es decir, toda persona que no pueda, de alguna manera, a través de un RUT, a través de un DNI del país de origen, y que oculte su identidad, como ocurrió en el caso de la muerte del Cabo Palma. Luis Lugo. Luis Lugo. En esos casos, lo que procede inmediatamente es que nuestros fiscales, dice el fiscal Valencia, van a pedirle a los jueces de garantía la prisión preventiva. Pero yo quiero decir una cosa, el fiscal, como pide la cautelar, pueden dársela o no dársela. El juez de garantía tiene esa facultad, para que la gente lo entienda, porque la gente dice, los fiscales lo soltaron. No, no, no. El juez de garantía decretó si había una medida cautelar de prisión preventiva o no había prisión preventiva. Y lo que hace el fiscal Valencia, creo yo, con un criterio acertado, es juntarse con los fiscales regionales y decir, nosotros cada vez que haya un extranjero que no pueda acreditar su identidad, lo vamos a tomar, vamos a pedirle a los jueces de garantía que apliquen el criterio Valencia, que se ha llamado. Entonces, puede el juez de garantía decir sí al criterio Valencia, como lo vemos en un caso que mostramos aquí, y puede decir no al criterio Valencia, que es lo que ocurrió en el otro caso, en el caso de Concepción. Ya se me enredan los casos. Pero el punto es que el fiscal Valencia ha fijado ese punto. Entonces, hoy día en la mañana, la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, dice muy bien una cosa. Dice, a ver, también nosotros no podemos exigirle a los jueces de garantía que hagan o no hagan una determinada cosa. Uno de los elementos centrales de una democracia es que los jueces sean independientes, ¿ok? Y no pueden tener, en el fondo, una repercusión en la toma de sus decisiones respecto de la decisión de un caso concreto. Entonces, lo que ocurre aquí es que la vocera de la Corte Suprema dice una cosa que es evidente. Dice, si queremos aplicar el criterio Valencia, entonces lo que tenemos que tener es una ley para el criterio Valencia. ¿Y quién crea esa ley? ¿Usted está de acuerdo con el criterio Valencia, que exista mano dura? O sea, a mí me parece que tiene que haber una mano racional. Porque usted es Frente Amplio. Una mano racional. Claramente la crisis de seguridad. La crisis de seguridad y de orden público. ¿Qué es una mano racional? Me parece a mí que en estos momentos donde existe una crisis, la verdad que los actores políticos y muchos de los que intervenimos en el mundo, incluso legal, actúan más bien desde la emoción más que de la razón. Y de alguna manera lo quiero enlazar con lo que acaba de decir Gabriel. El criterio Valencia es un criterio que puede ser muy válido para los fiscales. Sin embargo, la intensidad de una medida cautelar que aplique un juez de la República tiene que ver con el tipo y gravedad del tipo de delito o con la gravedad de los hechos y además con la evidencia existente. Y la verdad que hay que relacionarlo con algo súper importante. Pero un migrante que lo detienen, señor, venga para acá, y no tiene documento,
O sea, si yo voy caminando en Estados Unidos y me dicen que los chilenos tienen que andar con documentos y un auto robado, me agarra un policía en Estados Unidos, uno de los elementos centrales para poder aplicar preso. Pero uno de los elementos centrales para poder aplicar la cautelar de prisión preventiva es también el riesgo de fuga que tiene un determinado, entre otros, que tiene un extranjero. Y una persona que no se identifica tiene un riesgo de fuga muchísimo más alto cuando tú tienes además un ingreso de migrantes ilegales muy alto. Sin duda, pero el criterio de tipicidad implica lo que acaba de decir en la mañana la vocera de la Corte Suprema. Es decir, tiene que haber un tipo penal o una ley que le permita al juez tomar esa medida tan intensa, porque entre otras cosas, cuando se dice que acá hay una especie de puerta giratoria, resulta que el sistema penal, el actual sistema penal mete más gente presa que el sistema antiguo, y de hecho las cárceles hoy día están absolutamente abarrotadas de presos. Por lo tanto, meter personas presas como lo que se hacía en el sistema antiguo, con lo que se conocía como la prisión preventiva, la verdad que me parece un despropósito. Yo creo que no ayuda, pero sí hay que buscar una salida. Y la salida es enrolar a las personas. No está de acuerdo con el criterio Valencia, por lo que entiendo. ¿Perdón? No está de acuerdo con el criterio Valencia. Es que yo diría que hay que actuar de acuerdo a la evidencia. Y el criterio Valencia, cualquier criterio, cualquier norma rajatabla, nunca, no ya, pero siempre tenemos un auto robado con 4 migrantes sin documentos. Por supuesto, nadie se puede negar a eso. Chile pasó por un proceso de reforma procesal penal. Eso implicaba que en el juicio antiguo, inquisitorio, desde el momento que se decretaba el auto de apertura del juicio, Gustavo, que así se llama, se decretaba inmediatamente la prisión preventiva. Era habitual. Con la reforma procesal penal se garantizaron ciertos derechos de los imputados, en la medida en que tú eres imputado. En Chile hay distintas instituciones que participan en la persecución del delito. Sin duda, lo más importante, el Ejecutivo, Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cierto? Conexión directa con quienes hoy en día con las policías y con todo lo que tiene relación con el orden público. De forma paralela a nivel constitucional está garantizado el Ministerio Público, ¿cierto? Reforma constitucional de 1997 que incorpora el Ministerio Público a la Constitución. Ministerio Público, ¿qué atribución tiene? Ministerio Público fiscales, ¿ya? Valencia, fiscal nacional, fiscal regional, fiscal de adjunto, perfecto. Ellos investigan. Sí. Ellos tienen toda la potestad de investigar y hoy en día de imputar y formalizar contra una persona. Salvo que uno como privado le meta querella y lo puede forzar un poquito, pero principalmente es el fiscal. El fiscal es el que toma la decisión hoy día más importante de formalizar, de archivar o de continuar con el proceso investigativo. El fiscal tiene la obligación de trabajar directamente con las policías, pero a nivel constitucional esto es raro, porque dice primero policía de investigación y después carabinero. Por lo general al revés, es el primero que llega en la práctica. Entonces por lo general es carabinero, policía de investigaciones. La Constitución, por su parte, entonces tú tenías una estructura, ¿cierto? Ministerio del Interior, Fiscalía, Ministerio Público, y por otro lado tenían los tribunales, también como un poder judicial autónomo, que recordemos de paso los muchachos del Frente Amplio lo querían eliminar con la protesta, con la propuesta del 4 de septiembre porque le llamaban sistemas de justicia. Montesquieu llorando, compadre, ¿ya? Sí. Eso es otro tema. Montesquieu, llorando, compadre, llorando. Amigo, usted no me corrija porque no está para eso. Segundo, una vez que los tribunales de justicia cumplen su rol es básicamente determinar la inocencia o determinar que una persona va a ser condenado. O te vais libre o te vais preso. En ese camino del juicio investigatorio, desde la imputación, formalización hasta la sentencia judicial ejecutoriada, hay derechos que me corresponden a mí en la calidad de o imputado o de víctima, ¿cierto? El tema es que nuestro sistema judicial en su general, legal, es garantista. Y esa es una posición política mía, es garantista. Y aquí me van a decir que usted, del derecho penal del enemigo, compadre, un delincuente es un enemigo. Y es un enemigo de la sociedad porque atenta contra derechos básicos como el derecho a vivir en paz, a vivir seguro. Nuestra Constitución garantiza un principio básico. Gustavo, usted atento en esto. Artículo 19, número 7, ¿cierto? Libertad personal, que es un principio angular, básico. Todas las personas tienen el derecho de tener libertad. Excepcionalmente, a ti te pueden llevar detenido. Hay medidas que en el juicio penal se llaman las medidas cautelares. Citación, detención, prisión preventiva, otras. ¿Cuáles son las otras? Arresto domiciliario, firma mensual, arraigo nacional. Lo que se le ocurre al juez, porque está tipificado en el Código Procesal Penal. Humo. Y ahí está la clásica, no, es que lo mandamos para la casa, lo fuimos a buscar y no nos encontramos. Fuimos 2 veces y no nos encontramos. A la quinta ya no fuiste más. Como usted, porque lo fueron a buscar. Sí, pues 2 veces, 3 veces y finalmente nunca me pillaron, pero... Que estaba allá acá, pues podrían haber venido para acá. Acá, en Megavisión, en Chilevisión, en Canal 13, en la Radio Agricultura, eso es otro tema. Ya. Apúrese. No, que esto es importante, esto es pedagogía porque la gente dice en la casa, ¿por qué los dejan libres? Ya. ¿Por qué los dejan libres? Sí, porque la prisión preventiva
es excepcionalísima dentro del sistema procesal. Y no está solamente garantizado, Gustavo, en el Código Procesal Penal, artículo 140 y siguientes, si usted lo debe manejar a real derecho, ¿para qué se los digo? Lo importante es que está garantizado a nivel constitucional. Y en la garantización constitucional, artículo 7, letra E de la Constitución, dice que tiene que ser necesaria para la investigación, causales. Necesaria para la investigación, necesaria para la seguridad de la sociedad, necesaria para la seguridad de la víctima, del individuo que fue objeto del delito. Entonces, si a nivel constitucional tú le pusiste requisito, la ley no puede ir contra esos requisitos. Y este es el tema de fondo. Ya, a ver. Al parte. No, es que. Déjame terminar. Le queda más. Después. Es que, Gustavo, para que la gente entienda. Para que la gente entienda, hay que hacerlo con claridad. Algo que no es muy habitual para hacer. Entonces, luego te vaya el CPC. Y en el CPC, que es el Código Procesal Penal, el artículo 140 te pone los requisitos. Los requisitos que pide la ley. Primero, que hayan antecedentes de la comisión del delito. Básico. O sea, nadie lo puede pescar y decir, bueno, está ahí para adentro. No. Segundo, que hayan antecedentes o presunción de que se participó en la comisión del delito. ¿Cierto? Y después tiene que haber ciertos elementos que son básicamente el peligro para la sociedad, el peligro para la seguridad del ofendido y el peligro de fuga. Y que eso afecte diligencias específicas de la investigación. Lo que está haciendo Ángel Valencia en este momento, de toda la vuelta va a llegar a esto, creo que es importante, les pido disculpas si me alargué mucho. Pero lo importante de esto es que Ángel Valencia dice, esto no está tipificado en la ley. Yo no puedo pedir la prisión preventiva respecto a aquellas personas que no tengan su carnet de identidad, porque incluso el control preventivo de identidad no me lo permite. No me lo permite, es una hora y si no acredito la identidad, chao. Terminó. Ahora, ¿En qué se encuadra Ángel Valencia? En la posibilidad de fuga. Sí. Entonces, ¿eso es discrecional de quién? Del juez. Del juez. Ya. Le di toda la vuelta para llegar al emparte me vengo para acá. Al emparte me vengo para acá. ¿Te quedó claro, Gustavo? Un pequeño elemento de lo que dijo Gustavo que yo trataría de agregarlo. A mí me gusta mucho cuando el Frente Amplio nos explica que el gran problema de la prisión preventiva es que las cárceles están muy llenas y efectivamente tenemos un problema de sobrepoblación carcelaria. Ok, perfecto. ¿Cuándo se construyeron más metros cuadrados en la historia de la República de cárceles? Cuando se aplicó el programa de cárceles concesionadas. Fue el único momento durante los gobiernos de la Concertación, desde el año 90 al año 2010, en que se construyeron, insisto, más metros cuadrados que en toda la historia de la República en materia carcelaria. Pero yo quiero recordar que el proyecto del 4 de septiembre, que por acá rechazamos y que por allá aprobaron, terminaba expresamente el tema de las cárceles concesionadas. Entonces, cuando decimos que vamos a construir cárceles, digamos cómo vamos a construir cárceles. Estás tergiversando las cosas, Perdón, por lo siguiente, mira, por lo siguiente, mira, dame solo un paréntesis de 10 segundos. Búscame la transición. Una cosa es terminar con el sistema, póngame atención, chicos. Una cosa es terminar con el sistema de cárceles concesionadas. Otra cosa muy distinta es decidir construir o no construir más cárceles o más metros cuadrados. Son dos cosas diferentes. Solo déjame terminar. ¿Cómo vas a construir? Solo déjame terminar. Si aquí este no es culpa de nada, es culpa de la sociedad que no hemos sido capaces de hacernos cargo de un problema. A nadie le gusta tener una cárcel al lado de su casa y eso es una realidad. Gustavo, todo lo que estás diciendo sumo en Rancagua, en el Manzano, en Valparaíso, en distintos lugares del país, durante los gobiernos de la Concertación, la cárcel de Santiago se construyeron cárceles concesionadas. El problema es de dónde sacamos la plata hoy día para comenzar a construir. El juez cuando decide... Muteame al emparte, muteame un segundo al emparte. El juez cuando decide... Que termine, por favor. El juez cuando decide aplicar la prisión preventiva a una persona es porque tiene antecedentes en la carpeta que él está revisando en el momento que debe tomar la decisión de que es proporcional a lo que se le está exponiendo por la Fiscalía. Muchas veces se culpa a los jueces porque las personas salen libres y resulta que ellos básicamente lo que hacen es revisar los antecedentes que están en la carpeta que a la propia Fiscalía le entrega. Si la Fiscalía le entrega mala prueba o malos antecedentes o antecedentes ambiguos o vagos, no puede, en virtud de esa carpeta, por más absurdo que uno le pueda parecer, no puede decretar la prisión preventiva a una persona si es que no están los antecedentes claros. Y en ese sentido hay que revisarlo caso a caso. Muchachos, tema caliente. A ver, Carlos, Aldo y Felipe. Quiero humildemente intervenir en esta importante discusión de abogados. ¿Estamos a nivel o no? Pero estamos a nivel, bien. Felicitaciones, por eso.
Por eso Usted dije es decano, pues. Por eso dije que quiero intervenir humildemente. Dos, tres cosas. Una, he escuchado de muchos alegatos, muchos me hacen mucho sentido. No he escuchado sí un concepto que me parece a mí que sigue siendo fundamental en cualquier Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. A mí me preocupa de lo que escucho cuando se dice en el tema, la presunción de inocencia, dije. En esto que sería el espíritu Valencia, si yo entiendo bien, lo que se está proponiendo es que a cualquier emigrante que no tenga papeles se lo presuma culpable y se pueda ir para adentro en prisión preventiva. Ahí te equivocaste en un punto. El que esté imputado. El que esté imputado. Okay, no es cualquiera, no es cualquiera. Porque justamente yo quería retomar el argumento que se estaba dando por este lado, en el sentido de que muchas veces efectivamente los jueces dejan libre a las personas porque los fiscales llevan a un acusado frente a los tribunales, pero no acompañan de las pruebas correspondientes. Y desde ese punto de vista, el juez no puede, perdón, el juez no puede simplemente sobre la base de la presión de los medios decretar la presión preventiva si el fiscal no acompañó las pruebas correspondientes. Don Carlos, le voy a hacer una 30 segundos, una audiencia de control de detención. Ya. Llega Carabinero y detiene otra vez. Ya, entonces. Otra vez. Ya. Llega Carabinero y detiene a un migrante que viene bajando de Colchane y que acaba de asaltar a una persona. ¿Que acaba de qué? Acaba de bajar, viene bajando de Colchane. Hoy día en la mañana. Y asaltó a una viejita una bomba de encima. Ya. Lo toma, lo pasa a control de detención al Tribunal de Garantía de Alto Hospicio. No sabe quién es. No sabe siquiera de quién nacionalidad es tampoco. No tiene documento. No tiene ningún documento. Y entonces el juez le pregunta, a ver, señor, le dice, deme su nombre. Y el tipo puede dar cualquier nombre. ¿Cómo se llama usted? Chorreo, te dice. Yo me llamo, mire, señor, yo me llamo... Oximorón, ¿cómo se llama? Yo me llamo Napoleón Bonaparte. Ah, usted se llama Napoleón Bonaparte. Sí, ¿cuándo nació? Mire, en Córcega, 1769. Ah, sí. Y se ve bien, ¿ah? Sí, es que me como toda la comida, así que estoy sanito. Muy bien, señor. Estoy poniendo un ejemplo absurdo. No, sí, pero este individuo puede dar cualquier identidad. Sí. Por supuesto. Entonces, uno de los fines del procedimiento y básicamente de la prisión preventiva como medida cautelar personal está anunciado en el artículo 122. Las medidas cautelares personales solo durarán, Gonzalo, en tanto sea necesario para asegurar los fines del procedimiento. ¿Cuáles son los fines del procedimiento? Mantener vinculado al investigado, al imputado, con los actos del procedimiento. Pero si es una persona que no tiene domicilio, claro, que no sabemos su identidad, que no sabemos sus antecedentes, ni siquiera sabemos su nacionalidad, ¿qué debe hacer el juez? Señor, usted es distinto a Juanito González, que yo sé dónde vive, dónde está, que no sé. Pero Aldo, deja hacer la pregunta. Yo lo detengo para asegurar los fines del procedimiento. Aldo, te quiero hacer una pregunta, porque acá hay mucha gente que hay un pequeño matiz. Así es. Es si este mismo migrante entró por un paso irregular, ¿cierto? Entró a la Cochihuahua, llega sin papeles, sin nada, y va caminando y dice, joven, sus documentos. ¿Sí? Venía caminando y no tiene ningún documento. ¿Prisión preventiva también? No va a ir en prisión preventiva porque eso es un control de identidad. Pero si no tiene nada, no tiene documento, no hay nada. ¿Sabes lo que va a hacer? El pero en cualquier país lo voy a dejar en cualquier país serio te falta un paso, tiene que haber formalización. Ahí está el problema, que trata de buscar el proyecto de ley. El proyecto de ley que yo hablaba al principio, que se ha suspendido 6 veces, que no tiene urgencia por parte del Ejecutivo, que es precisamente que en ese momento, cuando tú encuentres a ese extranjero, le hagas un control de identidad y diga que se llama Oximorón, sí, y va a quedar libre. Lo que busca este proyecto es precisamente decirle que él tiene un ingreso de migración irregular. Y eso lo pone en una situación distinta respecto a la migración. Una consulta sobre este punto. No sé si voy a decir una brutalidad. No, pero por favor, usted es el decano. Se puede decir lo que quiera. Y como decano tengo derecho. Doctor, usted se puede equivocar nomás. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no pensar derechamente en que ese migrante no tenga la posibilidad de delinquir, sino que sea simplemente retenido en la frontera? Gran idea. Retenido en la frontera, como se está haciendo en Francia. Pero si no lo alcanzan a retener en la frontera, lo agarran a campanadas. Carlos, creemos la figura penal. Creemos la figura penal, el delito de violación de frontera. Que ya no sea más una falta, que sea un delito. La persona que cruza la frontera ilegalmente, que sea un delito. ¿Qué pasa con el delito? Felipe y Marco. Mira, yo creo que el
problema de la migración es un problema de larga data y que se agudizó sin duda en el gobierno de Sebastián Piñera, que es el que pusieron los compañeros del frente. Yo no tengo nada que ver con el gobierno y eso tiene múltiples dimensiones, ¿no? Y yo creo que efectivamente alguien que comete un delito tiene que ser devuelto a su país. Eso como sin duda, yo no tengo duda de eso y no creo que alguno de nosotros creamos que eso tiene que ser. La persona que entra de manera yo creo que hay que avanzar en una búsqueda acelerada de personas que estén en situación irregular para saber su estado. Digo, como el gobierno debería poner a trabajar y el registro civil debería buscar la fórmula, y en eso el Congreso puede ayudar, de tener la posibilidad de identificar a las personas que están irregulares en Chile, porque eso nos va a permitir saber su situación, si son personas que vienen a trabajar, vinieron a buscar un nuevo destino para su familia, o son personas que han delinquido en el país de origen. Viene con los papeles. A ver, Marco. No siempre, pero espera, déjame terminar. Yo creo que tampoco hay que profundizar en una cuestión que es la estigmatización. Porque yo creo que de la manera en que algunos han tratado el tema migratorio, sobre todo en el sector del frente y la extrema derecha, han producido que hoy día muchas personas migrantes que entran con su papel incluso sean víctimas de la estigmatización y la discriminación. Y en esto no quiero desviar el tema, pero quiero decir... Felipe, hasta aquí habíamos seguido el consejo de Carlos Minami de tener un debate. Mira, yo te voy a una caricatura, es una realidad. No, es que Felipe, yo te voy a plantear un punto que son... Es una realidad, una realidad que viven personas todos los días. Yo te voy a plantear un tema que tiene que ver con argumentos de texto legal y de cosas que han sucedido. Si una cosa es la ley y otra cosa es lo que pasa en la calle realmente. Cuando hubo una discusión respecto a la infraestructura crítica y nosotros presentamos, nosotros, el Partido Demócrata, presentamos un proyecto de ley de infraestructura crítica que permitiera que las Fuerzas Armadas estuvieran permanentemente, no como el proyecto que hay ahora, que es mientras exista el estado de excepción, permanentemente en la frontera. Ese proyecto, el que presentó el gobierno, fue votado en contra por el Frente Amplio. Entonces, para que vayamos poniendo las cosas en su lugar. Segunda cosa, el gran problema que tenemos hoy día con los inmigrantes ilegales, sean o no delincuentes, porque aquí tampoco hay que estigmatizar, y yo aquí te invito a hacer también una reflexión respecto de tu sector, es que el gran problema que tenemos hoy día es que ingresan por Bolivia. Sí. Y Bolivia está estableciendo una política de no reconducción que tiene que ver y que nos ha condicionado el presidente Arce a que ningún problema con la reconducción, pero con el mar. A lo mejor ahí tú nos podrías ayudar, como tú fuiste a ver a Evo Morales con la Constitución antigua, tal vez nos podrías ayudar en ese punto. Pero la verdad es que el gran problema hoy día con Bolivia es el problema. Con Perú nosotros podemos reconducir y mandar de vuelta a aquellas personas que han ingresado. Con Bolivia, tus amigos, no tenemos esa posibilidad y no la tenemos. Y cuando el presidente Boric lo señaló y dijo que el presidente Arce estaba mal respecto al tema de la reconducción, ¿quién amenazó al presidente Boric? No fue Arce, fue Evo Morales. ¿Con quién te sacaste una foto con la Constitución antigua? Sí, mira, yo vengo a hablar de los temas que le interesan a Chile y no voy a entrar como en el debate de una cosa que pasó hace 7 meses, porque no creo que a la gente que mira este programa le haga sentido, es una caricatura. Pero lo que sí es importante, una realidad. Lo que sí es importante hacerse cargo de la cuestión de la migración y de eso no le va a responder porque no voy a caer en la caricatura de la pelea fácil. Yo vengo a hablar de los temas que a la gente le interesa y la delincuencia es un tema de lo que la gente está preocupada. Hablemos de eso. Hemos estado hablando de la migración y hemos planteado algunas de las necesidades que tenemos para enfrentar el problema de la migración. Yo no voy a responder porque no tiene sentido. Felipe, a la gente sí le importa. A la gente sí le importa y te estoy dando un argumento. A la gente sí le importa porque hoy día tenemos un problema de seguridad nacional, cosa que el director del Servicio de Migraciones dice que no tenemos. Nosotros sí tenemos un problema de seguridad nacional cuando hay migrantes irregulares en el país. El gran problema respecto a lo que tú llamas la caricatura, que es una foto que tú te sacaste con Evo Morales, con el texto constitucional, es que son ellos los que no nos permiten reconducir a los bolivianos a los extranjeros de vuelta. Solo nos permiten reconducir a los bolivianos. Pero para eso es lo de fondo, si lo que nosotros hemos dicho que es un tema que tenemos que hacernos cargo y que tenemos que solucionar, y para eso tenemos que poner todo. Y en eso estamos todos de acuerdo. Yo partí diciendo. No, estamos todos de acuerdo. Usted llevó la ley del Tribunal Constitucional. Es que yo creo que partí diciendo que estamos de acuerdo. Yo creo que son los temas que estamos de acuerdo. No. Marco, déjame desarrollar.
momento. A ver, muchachos, Mira, ayúdame por favor. Está bien que yo no crea en la paridad. Yo estoy de acuerdo en el asunto de que tal vez no siempre las damas primero, pero ahora estoy última, así que ahora puedo hablar. Ok. Ya, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que bajar porque estuvo fabulosa la clase de los abogados porque nos explicaron que la culpa en rigor es del juez. Pero la culpa en rigor es del juez porque la ley no se los permite. Entonces tenemos claro que tenemos que hacer una ley. Sí. Ese es el primer punto que hay que... El Congreso ya hoy día está... que hay que bajar. Lo segundo que hay que poner claro es aquí lo que está planteando Felipe. Ciertamente esta idea de un poco victimizar y que pueden haber víctimas, por supuesto que los pueden haber, pero no hay ningún país que tenga, porque el derecho a migrar, por supuesto, tú tienes derecho a irte, pero no hay una obligación de ningún país en ninguna parte del mundo de recibir. Y por lo tanto, la migración legal es fantástico. Si usted quiere migrar y tiene problemas con su familia, va a tener que postular y va a tener que hacer los papeles y va a tener que hacer la larga y va a tener que llegar con papeles. Y si usted no llega con papeles, va a tener que regirse con la ley del lugar. Aquí ciertamente tenemos un problema. Y es más, para poder controlar, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, lo encuentro fantástico, sí, ¿por qué no los detienen ahí? Bueno, para detenerlos ahí, y ahí tenemos un debate anterior, tendríamos que tener las instalaciones, es más, deberíamos tener hasta la zanja. Entonces ahí viene la pregunta, ¿quieren o no quieren control? Porque hasta hace tiempo atrás, por lo menos del lado ahí, no querían ningún control, porque lo vimos en los días anteriores hablando de la delincuencia, Río Revuelto, ellos cosecharon, llegaron al gobierno porque de otra manera sin violencia y sin toda la revuelta que hubiesen hecho por méritos no habrían llegado nunca. Entonces, esto es parte del problema. Esta migración desatada, que les encanta decir que ya Piñera fue a Cúcuta y qué sé yo, que más allá del show y todo el tema, no fue solo eso, esto viene hace mucho rato. Y ellos, no, de acuerdo, pero ellos han sido los que más han defendido que no devuelvan a nadie. Rasgaban de vestiduras cuando teníamos esos olores blancos que los estaban mandando de vuelta porque esto era un horror y partieron a los derechos humanos. O sea, aquí hace mucho rato los derechos humanos son solamente de los delincuentes, así como estamos viendo que la ley y el Ministerio Público y el sistema es excesivamente garantista. El proyecto de constitución no quiso apoyar, poner en el fondo también en el fondo el apoyo a las víctimas. Aquí no hay ningún apoyo a las víctimas. Entonces, y es más, estaba el derecho a migrar libre. O sea, entonces, sincerémonos. Ciertamente tocamos fondo como país y hoy día tenemos que llegar a un acuerdo. Y el problema se soluciona retrocediendo en las visiones que comúnmente e históricamente sí han tenido. Magdalena, yo te he escuchado con atención y yo creo que la gente ha seguido el debate jurídico que es muy útil para que nosotros podamos opinar con argumentos de fondo. Claro. Yo soy optimista porque yo creo que podemos llegar a acuerdos. Uno, yo creo que es absolutamente razonable que nosotros tipifiquemos el ingreso irregular a Haití, por ejemplo, al país. Y que tengamos un acuerdo, ojalá, del 100% en la nueva Constitución. Segundo, a mí me parece que con todas las dificultades jurídicas que hay, que los fiscales puedan decretar inmediatamente prisión preventiva a aquel extranjero que fue imputado. Los jueces. Uno se equivocó. Que el juez decrete prisión preventiva al chileno. Eso requiere compromiso. Pero momento, es que va a haber compromiso. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que no ha habido, pues, Marco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No de tu sector. Como esta, Marco, tú podías hablar con el Frente Amplio. Yo Amplio. lo sé, pero déjame terminar. Yo mi primera vez lo he escuchado con atención, particularmente a los abogados. Ya. Esto no solo tiene implicancia en la seguridad de la gente, que es la primera prioridad. Tiene implicancias en salud. Yo soy médico y les puedo contar lo que está pasando en un hospital, no quiero estigmatizar, de la región metropolitana, que es el único hospital blindado de Latinoamérica. Blindado. No está en Colombia, no está en México, está en Chile. No quiero dar nombres, pero han habido reportajes en los últimos días. Se viven situaciones que parecen de película. Yo conozco personal de la salud, médicos que trabajan allá. ¿Qué ocurre? Las balaceras hay alrededor del hospital. Por lo tanto, las balaceras en la noche del sábado de turno, 3 de la mañana, son alrededor del hospital. A veces llega un paciente con herida de bala, se muere, y ocurrió la semana pasada, los familiares y los amigos se enojaron y dispararon contra el hospital. A veces hay bandas que se enfrentan. Rivales. Y se enfrentan al interior del hospital porque llegan heridos de ambas bandas. Entonces, ¿cómo pedimos calidad de la salud? Pedimos que se acorte la lista de espera, que haya pabellones. Imaginemos cómo trabajan esos médicos, esas enfermeras en educación. La región que yo intento representar en la elección del 7 de mayo sufrió, lo digo sufrió,
la suspensión de clases de la universidad y de las escuelas. Es decir, los narcos, en un funeral narco, determinaron cuál es el horario, y eso lo avaló un Ceremi y lo avaló una delegada regional. El ministro de Educación dijo que me parece bien. Déjeme terminar. Implicancia en la educación. No puede ser que el funeral narco determine a qué hora inician las clases y a qué hora se terminan. Por lo tanto, llegó el momento en que la gente que nos está escuchando, a los que saben, que son los expertos, hay 24, yo estoy muy contento porque... Ni siquiera se necesita ser experto para saber que estamos en el horno uno entiende mismo. rápido. Lleguemos a grandes acuerdos transversales, ojalá todos, los que no, necesitamos 3/5. Escúchame, 3/5 en la nueva Constitución. Votos, sí. Claro, yo creo que los vamos a lograr para un gran acuerdo por la seguridad en Chile. Un gran acuerdo por proteger nuestras fronteras. Termina Marco y Aldo le hace otra pregunta a Felipe. Donde podamos balancear, ¿sí?, la lucha frontal contra la delincuencia y también el respeto irrestricto por los derechos humanos. Solo un pequeño comentario, Marco. ¿Podemos lograr esos 35 votos? Tengo esperanza. ¿Podemos lograr esos 3/5? 30, perdón. Esos 3/5 únicamente si tu sector, el PPD, le va bien en la elección, le va muy bien en la elección. Okay, los amarillos los hemos... Pero siempre y cuando no bailen como bailaron en el primer. Llama a votar por la lista todo por Chile. No. Pero como bailaron en la primera parte del baile, po. Se han resistido tanto. La primera parte del baile, el Partido Socialista estamos pidiendo que nos hizo lo que quiso. Aldo Duque le quiere hacer una pregunta a Felipe. Felipe, mira, tú señalaste que este tema pasaba por no estigmatizar a la migración. Estoy muy de acuerdo contigo, pero solamente te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes tú qué porcentaje de las personas privadas de la libertad en Tarapacá son extranjeros? ¿Sabes tú cuántos 44. son? 40%. Casi ese 50%. 44. ¿Sabes tú qué porcentaje de las personas privadas de la libertad son extranjeros en Antofagasta? Más del 15%. ¿Sabes tú cuál es el porcentaje total de extranjeros en Chile? 7%. ¿Sabes tú cuánto es el porcentaje de extranjeros privados de libertad en Chile por diferentes delitos? 11%. ¿Esto qué te está diciendo? No es estigmatización, es una realidad. Están entrando delincuentes y tenemos que hacernos cargo de eso. Hay que tipificar como delito la violación de nuestra frontera. Gonzalo. Sí, o sea, yo comparto, lo decía, yo creo que la persona que cometa delito tiene que irse del país. No, el que entra sin documento y que entra por los pasos irregulares y que entra sin papeles, ese tiene que ser devuelto al tiro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que uno... Pero no quiere decir que uno niegue eso. Lo que yo quiero decir es que una cosa no puede estar por sobre la otra, porque si no eso también genera un problema. Retomar otra hebra de una discusión que también tuvo planteado. Es cierto que con Bolivia, a diferencia de con Perú, hay un problema. Que los bolivianos dejan entrar a los venezolanos que vienen por Colombia, Perú, entran a Bolivia y no lo aceptan de vuelta. Así es un problema. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Entonces, la única posibilidad de resolverlo es que nos sentemos los países de América del Sur a discutir sobre esto, porque tenemos que discutir también. Tenemos que discutir con Venezuela. Pero Bolivia está pidiendo más. Tenemos que discutir con Venezuela y tenemos que discutir en un marco inteligente entre todos los países de América del Sur para que el derecho a la migración se pueda garantizar, pero sea una migración ordenada, porque efectivamente lo que tenemos hoy día es una migración completamente caótica. No se puede discutir con Venezuela. Es que tienes que discutir si son 6 millones. Nuestras autoridades decían lo contrario. Hay 6 millones de venezolanos que han salido del país. Esos problemas hay que poder discutirlos y Maduro tiene que también ser capaz de entrar en razón que no puede. ¿Cómo conversa con un narcoestado como Venezuela? Con los argumentos que puedan poner. Del cartel de los soles. Aparte de todos los argumentos, cómo se conversa con la inteligencia, con la fuerza que ponga Brasil, con la fuerza que ponga Argentina, que pongan otros países que también tienen interés, Colombia, en resolver inteligente y ordenadamente este problema. Si no, no tiene solución. Entiendo la buena fe con la que parte de Cano. Porque está partiendo la buena fe que podemos conversar con otros países, pero desde la perspectiva política que nos gobierna hoy en día es el Frente Amplio con el Partido Comunista y con Socialismo Democrático. Y cuando uno ve las declaraciones del presidente de la República actual, Gabriel Boric Font, cuando era diputado, él decía que no tenía problemas con inmigrantes sin papeles. Bueno, él decía que el problema de Chile era que había muchos chilenos. Claro. Eso es una declaración política. ¿Y por qué es importante? Porque las palabras construyen realidad y motivan a la actuación política de tus diputados. Y tus diputados, cuando se tramitó la ley de reforma a la ley de inmigraciones, que llevó 8 años
8 años sacar adelante y que estaba paralizada desde 1975, 40 de tus diputados la llevaron al Tribunal Constitucional. Y cuando aquí Felipe me dice, yo estoy de acuerdo con que se reconduzca a aquellas personas que están con papeles, artículo, compadre, 133 de la Ley de Migraciones. ¿Me permite? Que el subsecretario del Interior pueda expulsar extranjeros y restringir y establecer el plazo de prohibición de ingreso al país en caso de seguridad nacional o exterior, cometido delito o antecedentes penales, lo mismo que dijiste tú. Ingreso clandestino, lo mismo que dijiste tú. Esto me lo quisieron impugnar tus parlamentarios. Entonces, compadre, un poquito de decencia política, un poquito de honestidad política, y si se va a dar vuelta la chaqueta, bien, se lo felicito, se lo aplaudo, pero díganlo. Y no me venga a decir a nosotros que estamos haciendo caricatura, porque el único que ha hecho caricatura es usted. Yo he necesitado artículos textuales de la Constitución y de la ley. Si quiere debatir, hágalo, pero hágalo de forma transparente. Y hágase cargo de que esos 40 diputados llevaron esta ley al Tribunal Constitucional, y enhorabuena, el Tribunal Constitucional, esta al menos, no la tiró abajo. Pero sí me tiró acá abajo. Seamos responsables políticamente. Más allá de la efervescencia con la que habla Pancho, yo creo que hay que ser un poquito más racional para discutir estos temas que son tan importantes para el país. No hay que olvidar el Estado de Derecho, y no hay que olvidar que constitucionalmente existen instituciones. Y las instituciones resolver los problemas de constitucionalidad o las dudas sobre la constitucionalidad de una ley es el Tribunal Constitucional. Déjame terminar. Ustedes reclaman. Muteame. Yo creo que hay que ser un poco más consistente. Déjame terminar, Gabriel. Por algo de educación en el panel del centro. La verdad de las cosas, Gustavo, por favor. La verdad, pero déjenlo hablar un poco. Es que no me dejan hablar. Escuchemos un ratito. Lorca. La verdad de las cosas que yo creo que digo. Muteamelo todo. Criticar a un sector político porque utiliza las instituciones del Estado que están establecidas en nuestra Constitución me parece un poco de... Hay que ser bien caremadera, por no decir carepalo. Porque entre otras cosas, no se le puede criticar a un sector porque ocupa la institucionalidad. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Pretenden que actuemos fuera de la ley, fuera de la Constitución? Me parece a mí que no es el camino, al menos de mi sector. Lo que sí puedo decir es que el presidente, efectivamente, cuando era diputado y se refirió a la migración, hablábamos de una realidad completamente distinta a la que vivimos hoy día. Y la propia vocera de gobierno este fin de semana ha descubierto, o ha señalado, más que descubierto, pero ha señalado que se encontraron con una realidad mucho peor de lo que ellos pensaban. Y en ese sentido, en buena hora, porque a partir de eso, a partir de los hechos y de la evidencia, es que pueden cambiar incluso opiniones. Incluso es más valioso actuar a contrapelo de lo que uno piensa por el bien del país que no hacerlo. Y por último, también para que tengamos un poquito de consistencia, Pancho, tu sector, que votó en bloque en contra de la reforma tributaria, resulta que la reforma tributaria, una de las cosas que pretendía era justamente sancionar y eliminar ¿cómo se llama? Las figuras de ilusión y evasión. Eliminar la ilusión y evasión. Eliminar la ilusión y evasión. ¿Cómo la va a eliminar la ilusión y evasión? Abordar el fenómeno de ilusión y evasión, que implica más o menos un 7.5% del PIB nacional. Eso es de verdad. O sea, si queremos actuar en contra del delito, en contra de este tipo de figuras, bueno, seamos consistentes. Y yo espero que la derecha apruebe el proceso, digamos, el endurecimiento de las penas para los delitos de cuello y corbata que hoy día, entiendo, ha sido aprobada en el Senado. A ver, al empate. Le voy a quitar 2 segundos al empate. Gonzalo Vinter, año 2018. Poeta, escúcheme, año 2018. La tercera Cámara de este país anuncia que el Congreso y la democracia están de adorno. Es urgente recuperar las instituciones de sus amarras pinochetistas, los enclaves autoritarios y neoliberales, refiriéndose al Tribunal Constitucional. Compadre, no sea chanta. Es que el problema no te voy a aceptar que me hables de chanta. No, te estoy diciendo, no. Te voy a decir lo siguiente, Pancho, escúchame y cállate un segundo. Mira, te voy a decir lo siguiente. El problema del Tribunal Constitucional no es la institucionalidad del Tribunal Constitucional, en la forma en que se nombran a sus miembros. Eso es otra cosa. Yo no quiero ir tan atrás con Twitter
histérico en esas cosas porque me parece que obviamente la gente puede cambiar de opinión y me parece una cosa razonable, me parece. Pero espérenme un poquito. Una vez más tengo que decir que tenemos que soportar que el Frente Amplio se comporte como si fueran unos niños disolutos, como si fueran unos niños que están interdictos, como si fueran unos niños que no fueran responsables, porque aquí se han dicho muchas cosas. Pero, perdón, Felipe me decía que lo que ocurrió hace 7 meses da lo mismo. Perdón, no da lo mismo. Hubo gente, como yo, como muchos, que cruzamos y tuvimos que oponernos a un texto que hablaba contra las cárceles concesionadas, mayor cantidad de metros cuadrados construidos en democracia, en los gobiernos de la concertación, cárceles concesionadas. Pero de nuevo contra. estás confundiendo a la gente. Voy a seguir. Yo te escuché. Segundo, que hablan de la educación y la suspensión. ¿Qué va a hacer el gobierno en el próximo narcofuneral? ¿Va a suspender o no va a suspender las clases? Porque el ministro de Educación lo encontró una excelente medida. Después, nos viene a decir, mira, yo no quiero tratarte de chanta, querido Gustavo. No esa es la palabra que ocuparía, por el contrario. Pero cuando tu sector tuvo como uno de los elementos centrales de la discusión política desde el 2019 en adelante, incluso antes, pero cuando Atria hablaba de la tercera cámara y el único libro que ustedes leían era la Constitución tramposa. En materia de seguridad. Y Atria ahora encuentra que el Tribunal Constitucional es una buena idea porque cambió. ¿Puedo terminar o no? ¿Puedo terminar, Gustavo? Gustavo, yo no te interrumpí. Yo no te interrumpí. Vuelvo atrás. Porque a ti te encanta decir que te interrumpen, pero te encanta interrumpir. Tu sector convirtió al Tribunal Constitucional en una tercera cámara y fue uno de los elementos centrales. Giorgio Jackson decía que el único libro que él llevaba en la mochila era la Constitución tramposa de Fernando Atria. Que Fernando Atria llevó a la... Bueno, por Dios, va a seguir interrumpiendo. Esto está bueno, esto está bueno. Él no está de acuerdo ahora con muchacho. Gustavo Lorca, en este panel. Gustavo Lorca, en este panel tú viniste a defender un texto constitucional que eliminaba el Tribunal Constitucional como lo conocemos hoy día. A mí me parece que era un texto constitucional valioso, pero ¿te equivocaste? Asumo que perdimos la elección de constitucionalidad. Era maravilloso. Con otra página. 7 meses era lo mismo. Al parte hay solución a lo que tú planteas. Sí. Básicamente. Nosotros conversemos. A ver, Pancho, ¿A qué voy? La gente nos escucha y dice, ya, está bien. Tienen convicción en lo que plantean. Aquí hay abogados brillantes. Entendemos la racionalidad de los temas. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que hay que hacer 2 cosas. De acuerdo. La primera es que la gente cuando vaya a votar este 7 de mayo, después de escuchar y sufrir en carne propia la inseguridad, la incertidumbre de lo que implica el delito en la calle desatado, vote con responsabilidad y piense que aquí van a haber 50 hombres y mujeres, que si logramos 3/5 vamos a poder escribir una constitución que resuelva estos problemas. Que ya no tengamos que discutir que el juez de garantía, que el fiscal. Pero además hay otra solución a la mano, aquí quedan 3 años de gobierno. Y hay 2 coaliciones. Hay 2. Una que fue la que ganó y que fue la de primera vuelta. Y una que exactamente, que ingresa a ayudar. Carolina Toá, Manuel Monsalve, Vergara, Mario Marcel desde Hacienda son Montes. Y un largo etcétera de los que en realidad no. En realidad son pocos. Un etcétera que debiese ser bastante más largo. Tienen la responsabilidad porque tienen la experiencia y revisen los Twitter. O sea, pero déjame terminar el parte. Primera vez que ve. Por favor. Ya le dije. No, por favor. Revisemos, hagamos arqueología tuitera y de Facebook y de Instagram y de TikTok, como les gusta ahora a algunos acá, que yo lo vi y me dejó impactado. Sí, TikTok. Revisemos y no van a encontrar ninguna contradicción mayor. Porque nosotros hemos querido siempre lo mismo. Somos de centro izquierda y creemos que es posible combinar. Porque se hizo con Bachelet. Se hizo. Con mayor o menor éxito. 2005. La mano dura y el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, perdona que te hagamos la dije, pero al empate. Pero si no, al empate, déjame terminar. Dale curso, dale. El presidente Gabriel Boric, al que yo conozco, trabajé con él, fui diputado.
lo vi llegar como diputado a Punta Arenas, tengo una buena relación con él, es el que tiene que tomar la decisión. Este es un país presidencialista. Sí. Y tiene que optar ante estas dos alternativas a la mano de los que lo respaldan. Sí, están allá ahora. Claro, y lo que está pasando hasta ahora, y ustedes lo saben bien porque aquí me dijeron, mira, Marco, anda sin filtro a decir la verdad lo que tú piensas, porque eso es lo que la gente valora, es que el presidente en estos temas ha estado bandeándose. Un lado para acá, un lado para allá. La ley Naín Retamal. Claro, la ley Naín Retamal se envía, pero después se le hace caso al Frente Amplio y al Partido Comunista y se le hacen indicaciones. Hay que firmarla rapidito para que los muchachos no vayan a anteceder. Un llamado al presidente que tome una decisión. Sí, que tome una decisión de decir, mira, vamos a gobernar con las ideas de la centroizquierda que garantizan gobernabilidad, una economía estable, una lucha contra el delito y que terminemos bien este gobierno. Marco, lo que tú dices... Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Marco, no, aguanta un poco. Es el llamado que quiero hacer y ustedes van a estar de acuerdo. Un poco. Lo que dice Marco... Yo encuentro toda la razón, que el presidente tiene, en un régimen presidencialista, el presidente tiene que ponerse los pantalones y tomar una decisión. Pero estas imágenes que les voy a mostrar a continuación sucedieron a eso de las 3:30 de la tarde. ¿Las tiene Seuge? Mira, póngala por favor. Esta es la información. Esto a las 3:30 de la tarde sucede esto. Dice, 3 carabineros heridos en balacera tras fiscalización a motociclistas en el sector Quillay de la Florida. Balacera, un delincuente muerto. 3. ¿Tiene imágenes y las puedes blurear o no? ¿No puedes mostrar las imágenes? Son muy crudas. Pero estamos en el horario adulto. Un delincuente muerto. Y además, ¿qué otra cosa pasó ahora? Solo para tomar tu punto, Marco, de que el tema de la delincuencia, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. A ver. ¿Dónde tiene las imágenes? ¿Con qué? ¿Está con los pelos de la computadora? Pero, a ver, Gonzalo, pero que se toma en serio. Pero ¿cuánto tenemos que esperar para que se tome una decisión de qué tipo de política de seguridad vamos a implementar? Estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Con Marco Antonio estoy completamente de acuerdo en este punto. Yo creo que si conseguimos los 3 quintos y podemos tener legítimas diferencias, me parece muy bien. Y esto hoy día en la tarde. Liceo de aplicación. Incendio del Liceo de Aplicación. Urgente, Bombero de Santiago trabaja con 10 máquinas en incendio que afecta al Liceo de Aplicación. Esto es otra cosa. Distinto la balacera en la Florida. Aclaremos. Son temas distintos. Espérense, estos no son los estudiantes, porque de estudiantes no tienen nada. Estos son ni siquiera manifestantes. Estos son niños delincuentes que hay que tomar medidas. Están protestando contra la ley Naín Retamal. Están protestando contra la ley Naín, que si el gobierno realmente se va a poner los pantalones, y es el presidente, y estoy de acuerdo con eso, Marco Antonio, que es el que tiene que tomar decisiones, y la ley ya está promulgada. Por lo tanto, debiese hacerse cargo de estas manifestaciones porque no competen. Porque en este minuto lo que necesitamos como país es acuerdo. Y tenemos que tener un acuerdo claro que a la violencia no. Eso es lo primero. Y estos niños no se están manifestando, eso es delincuencia. Y son delincuentes, menores de edad, todos los que quieran. Y aquí, una de las cosas que yo siempre he dicho en este programa, quien rompe paga. Si los niños no pagan, que paguen los padres. Y si no pueden pagar, que hagan trabajos comunitarios, que vayan a limpiar letrinas. Ojalá, eso les haría aprender lo que no han aprendido, porque son unos irresponsables y estudiantes no son. Estudiantes no son. Porque si fueran estudiantes, estarían como todos esos niños que estos desgraciados, lo digo con esas palabras, no los han dejado estudiar. Porque estos que se toman en los colegios son unos matones que impiden que las familias y que la gente de esfuerzo, niños que quieren estudiar, realmente estudien. Tomarse un colegio es criminal, no es manifestación. Eso no es manifestación. Tú no te puedes manifestar sobre el derecho de las otras personas a vivir en paz. Tú no puedes pasar por arriba del resto y importarte nada. Eso es lo mismo que han hecho con los delincuentes y las víctimas. Las familias que no pueden estudiar son víctimas. ¿Estás de acuerdo con el planteamiento? Esto es que quería contestarle a Marco. Yo sé que estás de acuerdo. Completamente de acuerdo con Marco. Completamente. Creo que cómo no voy a estar de acuerdo. ¿Cómo no estar de acuerdo si procedemos de la misma raigambre política? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Lo que pasa es que me encanta verte. ¿Por qué estamos separados? Pues primero, me encanta verte. Porque ustedes se fueron para allá. Me encanta verte. Nosotros hicimos una lista que se llama Todos por Chile, que es de independientes, de centro, centro-izquierda, PS, PPD. No, Pero lo perdonamos. Marco. Pero al empate, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Marco, pero déjame decirte una cosa. Y ojalá consigamos los 3 quintos y ojalá la centroizquierda vuelva a ser la centroizquierda. Pero Marco, reconóceme una cosa. Si ustedes se emborracharon con el octubrín. No tu sector. No estoy hablando del PP. Pero el PS se fue completo.
se fue completo y la primera declaración que sacaron en el texto constitucional fue el 8 de junio del año 2021, donde llamaban a la liberación de las fuerzas de los presos políticos. Entonces, Marco, perdóname que te lo diga aquí, Marco, pero yo tuve sentado ahí mismo a la ministra del Interior y a Natalia Piergentili, la presidenta de tu partido, que fueron extremadamente durísimas, inclusive también Paulina Bodanovich, con gente como los que cruzamos desde la centroizquierda y votamos rechazo. Nos acusaron de traidores, nos amenazaron de muerte. No estoy diciendo ellas, por cierto, estoy hablando de los fanáticos. Pero lo que estoy diciendo es que el sector que yo quiero, al sector que me interpreta, el sector con el que a mí me gustaría ser socio en el futuro, se emborrachó hace 4 años atrás y salieron corriendo. Y los otros nos convertimos en traidores. Entonces, al menos, pues, Marco, una autocrítica, un mea culpa, porque de este lado, pero entiende que la responsabilidad déjame terminar porque yo te interrumpí y te pido disculpas. Siempre con respeto. Siempre con respeto. Porque yo escucho por este otro lado que hace 7 meses, bueno, lo que pasó hace 7 meses, pasó hace 7 meses. Esto como cuando uno cambia pulola, po. Lo que pasó, po. No, pues no es que pasó. Uno en política se hace responsable de las cosas que hace. Y tú, Marco, estuviste por el apruebo. Y Carlos también. Y es muy legítimo. Yo no estoy diciendo que no sea legítimo. Lo que estoy diciendo es que ustedes defendieron puntos y ciertas ideas que para quienes cruzamos nos acusaron de derechistas, nos acusaron. Yo estoy sentado aquí porque me acomoda mucho el monitor que está ahí. Por eso, básicamente, está bien al empate, pero eso pasó y tenemos un desafío nuevo. Pero hay una autocrítica. Pero evidentemente, pero te hago una sola pregunta, ¿entiendes? Pero hay autocrítica porque nosotros sostenemos, y cuando digo sostenemos, esto es Monsalve, es ministro de Hacienda, es Monte, es un pequeño etcétera que debería ser más grande. Este gobierno, ¿qué pasa si se van todos de una? ¿Qué es lo clave? Yo hice un llamado en un diario este fin de semana. Eso te lo concedo completamente. Esta elección pasa el 7 de mayo en la tarde, vamos a saber el resultado. Vamos a saber los electos, hombres y mujeres, paridad, Arica, Punta Arenas, 50 personas. Sí. Lo vamos a saber. Y se van a conformar bancadas en función de... Es que la última vez iba a pasar lo mismo y después se terminó corriendo. De las listas que se presentaron. Yo hice un llamado al Partido Socialista. ¿Cuál es? A su directiva y básicamente a las y los consejeros constitucionales que van a ser electos el 7 de mayo, a que construyamos una bancada, una representación política de centro-izquierda, del socialismo democrático, con independientes, amarillos, demócratas y socialistas, y que intente ser mayoría y que sea dialogante. Ese es nuestro esfuerzo. Carolina, tú sentada ahí mismo, donde estás tú, nos trató de rémoras del pasado. Pero miremos al futuro, porque Chile está en una situación delicada. Chile está, exacto, dejemos atrás el rencor. Lo que pasa es que y seamos capaces de construir grandes acuerdos. Cuando a ti te acusaron de muchas cosas, tú viniste acá un programa que te defendimos de eso. Pero al empate, deja atrás el rencor. Marco Antonio, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Está bien, tú quieres formar una gran coalición de centroizquierda y eso lo valore. Pero yo creo que la coalición que necesitamos como país va más allá de la centroizquierda. Tiene que ser amplia y tiene que incluirnos a nosotros. O sea, a nosotros nos han dejado... Aquí ha habido un bullying que ha sido muy malo para el país. Porque así como creemos en la libertad y creemos en los derechos y los derechos humanos, hay matices y cosas que podemos pensar distintas. Pero hay muchas cosas que podemos tener en común. Y ciertamente, frente a los problemas, todos estamos preocupados de este sector y de ese sector, y los problemas son comunes. Simplemente a veces tenemos soluciones que son distintas. Y puede ser que del otro lado puedan tener un punto. Y por lo tanto, lo que se formó en el rechazo, creo que es algo muy valioso para este país, porque hubo sectores de la centroizquierda que cruzaron porque se dieron cuenta que el texto era malo, y el texto no es que era malo, era muy malo. Porque era tal y cual como dicen, estaban todos emborrachados y habían escrito algo que era literalmente de patio. ¿Ya? Y se habían pasado 10 pueblos. Porque ciertamente, si ese texto hubiese sido un poco bastante más moderado, habría pasado. Pero no fue moderado. Entonces llegó un momento como país que tenemos que trabajar y dejar de decir nosotros solo la centroizquierda. No, el país, la centroizquierda, la centroderecha, y sí, incluso si los del Frente Amplio están dispuestos a cambiar. Porque una cosa importante, yo entiendo que son 7 meses, pero los que fueron convencionales son todos asesores. Y esos estaban locos. A ver, Lorca, y son asesores. A ver, es verdad. Yo creo que aquí tenemos un asesor de la convención, si Felipe lo fue. Lorca. Al tratar este tipo de temas tan relevantes, un poquito más de racionalidad, yo creo que, a ver,
Yo creo que ni el panel del Frente ni nuestro panel tiene la verdad absoluta. Y en eso es un hecho de la causa. El tema de la balacera de la Florida, que acabas de mostrar las imágenes, es terrible, sin duda alguna. La gente de los Quillayes vive en permanente situación de inseguridad. Yo conozco bien la situación de la Florida. Y es un tema de seguridad. Y los temas de seguridad hay que atacarlos de manera estratégica y de manera focalizada. El tema del liceo de aplicación, que también son imágenes que acaban de mostrar, es un tema de orden público. Sí. Y en materia de orden público tienen que operar las normas de orden público. Y ahí hay una serie de normativas que puede ser aplicada y que alguna de esas dependerá de la alcaldesa Iracy Hasler, que yo espero que la aplique, porque efectivamente, al menos cuando iba al colegio a estudiar, y efectivamente salía a manifestarme en tiempos bastante más difíciles que esto, donde era bastante más complejo salir a manifestarse. Era muy chido. Porque había una dictadura, no señor, no, aunque no lo crea, aunque no lo crea. No venga con cuentos. Luego el tema del octubrismo. El tema del octubrismo, y a mí me molesta un poco cuando se habla del octubrismo en forma peyorativa. Yo creo que el octubrismo al cual se refiere Magdalena Mervilá se refiere a una crisis generada por un Estado altamente inequitativo e injusto. Y esos bolsones de inequidad siguen absolutamente vigentes, no han sido enmendados, no han sido regulados. Hoy día tenemos una serie de actos que la verdad es que atentan contra el sentido común. Los casos de colusión de los casinos, los abusos que existen en el mundo laboral, la precariedad de las empresas subcontratistas. En fin, existen un montón de bolsones de inequidad de los cuales el Estado tiene que hacerse cargo. Entre otras cosas, el tema de seguridad. Y a mí me parece, al menos yo soy de esa opinión, que tenemos que lograr grandes acuerdos nacionales, los del Frente y los de acá, todos juntos, en temas que son evidentemente relevantes: el tema de salud, el tema de las pensiones, el tema de la seguridad. Punto. Sí, mira, no, que tengo que pasar a otros temas. Tenemos acuerdo. Felipe, perdón. Me gustaría decir algo que yo trabajé en la convención. Felipe. Yo fui funcionario de la convención. Muchacho. Y esa actitud no me gustaría decir algo que yo creo que nosotros asumimos que hay una realidad y un problema de seguridad que es latente. O sea, lo vimos acá. Latente, el problema es que hay un sector de este país, un sector político de este país, que ha intentado durante este último tiempo sacar provecho político con una desgracia de los chilenos. Y ahí vemos al alcalde Carte, a José Antonio Kast y otros que son seguidores, los de acá de la bancada al Frente. Y yo creo que ahí hay un problema de fondo, porque pareciera entonces que el problema no es resolver la seguridad de este país. Porque el presidente hizo un llamado a un acuerdo nacional, la ministra del Interior, liderado por la ministra del Interior. El presidente ayer convocó a los alcaldes y hay un avance en primeras medidas de seguridad. El gobierno ha asumido su responsabilidad. Ustedes podrán decir, no, que sus tweets, no, que en el Congreso. No, el gobierno se está haciendo cargo de una realidad. Hay un problema de seguridad. Y hay un sector político de este país que no le interesa resolver el problema de seguridad porque está interesado en hacer campaña política para las próximas elecciones. Y están jugando con el dolor de la gente. Y eso es un problema. Ahora, ninguno de los que está acá ha dicho que no está disponible para avanzar en un acuerdo de seguridad porque lo creemos importante y es la realidad que viven nuestros vecinos todos los días. El problema es que hay que sincerarse, ¿no? Y ahí hay otra cuestión. Dile eso, por favor. Por favor, la falta de respeto. Dile a la familia de los mártires cuando, perdón, la ley Naín estuvo durmiendo sin urgencia de tu gobierno porque la votaron en contra hasta que murió. Por Dios, puedes no interrumpir. Lo que te estoy diciendo es que la ley Naín estuvo detenida desde diciembre hasta que tuvo que morir la sargento Olivares para que la echaran a andar la sargento Rita Olivares en un momento en que, perdón, nadie estaba haciendo campaña política. Es más, la sargento Olivares muere y en ese momento el gobierno le pone urgencia. Y al principio, como perros, vamos con todo. Carolina Toá, el presidente, pero no vamos a perseguir. Sale lo del gatillo fácil, y el Frente Amplio empieza a presionar a la ministra Toá. Incluso este lunes citaron a la ministra Toá a las 7:30 de la mañana para rayarle la cancha. Entonces, y resulta que si no hubiese muerto el sargento, Palma, Daniel Palma, esa mañana, esa tarde,
antes de que muriera el sargento Palma, estaban yendo al Tribunal Constitucional, tuvo que promulgar el gobierno, incluso la ley se publicó este lunes. Entonces, Felipe, por favor, por favor, y perdón, un segundito, déjame terminar un punto. Otro punto que dijo Felipe, respecto a los planes nacionales de seguridad. El presidente Boric lanzó un plan nacional de seguridad hace 9 meses. Idea País hoy día sacó un artículo muy interesante respecto al cumplimiento de las medidas. 20 medidas, no se ha hecho absolutamente nada. 2 están terminadas. Solamente se ha cumplido con el 8% del plan de seguridad. 8%. El 63% de las medidas no están ni siquiera iniciadas. Entonces, y además, el gasto y ejecución pública en materia de seguridad es bajísimo. Bajísimo. Y otra cuestión que anda dando vuelta, porque la gente del Frente Amplio le gusta harto decirlo en Twitter, que se rechazó la reforma tributaria y con eso se rechazó plata para... Eso no se puede hacer nada. Eso es falso. Y puedo mostrar cada una de las láminas que expuso el ministro Marcel. Puedo mostrar el mensaje del proyecto de reforma tributaria y no hay un peso para materias de seguridad. Y el que quiera contradecirme, que me lo muestre. Mervila, muy cortito ya. Muy cortito, muy cortito. Filosófica, porque Felipe acusa de que están sacando réditos políticos frente a cosas que le importan a la ciudadanía. Mi pregunta es, espérate, ¿para qué están los políticos? Porque los políticos son representantes para solucionar los problemas de las personas. Por lo tanto, si a las personas les preocupa la seguridad, es lógico que los políticos hablen de seguridad, o me perdí en alguna parte, o no entendiste lo que es la política. No, yo creo que o tú eres un activista de ideología, simplemente. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que pasa, Magdalena? Está el político y el sentido de Estado. Wow. Porque muchos hicimos política. Yo fui también dirigente estudiantil, fui presidente de la Flecha en otro escenario. Y hacía política. Sí, pero estaba ahí en tiempos difíciles. Sí, eran los 80 de la dictadura. Sí, eran tiempos más difíciles. Además, uno puede hacer política siendo un pensador, generando políticas públicas. Por supuesto. Cuando uno accede a la administración del Estado, que es la más alta responsabilidad, porque es la república, es la patria, es la gente, es el destino de un país, tiene que asumir con la altura de mira y el sacrificio que corresponde. Y probablemente lo que está pasando acá, y nosotros estamos tratando de ayudar, es que hay una generación, no lo digo yo, lo dice Atria. Dice Atria después de que se enojó después que le sacaron a la señora la pega. No lo dije yo. Ya, listo, lo dije yo. Lo dice Atria, que quizá el Frente Amplio, como movimiento generacional... Se la volvieron a contratar y se quedó callado. Se le adelantó... Sí. Se le adelantó la posibilidad de ser gobierno y no estaban preparados. Lo reafirma la alcaldesa de Ñuñoa y de Maipú. Pero ya no podemos hacer nada con eso. Porque uno no puede madurar la pasaron del tuto, del tete, directamente a gobernar. Pero tenemos que colaborar porque quedan 3 años. Ya, escúchame. Y tenemos que llegar a un gran acuerdo en seguridad. ¿Me puedes poner las declaraciones de Rodolfo Carter sobre la balacera? Al parte. Ahí está. Al parte. Nosotros tenemos un sistema interconectado de comunicaciones con Carabineros y la Municipalidad de La Florida. Nosotros trabajamos coordinadamente con las policías siempre. Recibimos una alerta que a las 2 de la tarde se había producido un tiroteo en el sector de General Herragá, en La Florida. Para que los chilenos lo sepan, en el mismo lugar donde se demolió la última casa narco. Esa casa que el señor Monsalves considera efectista y que hoy día le revientan la cara nuevamente con los efectos. No es broma, es en un barrio controlado por los narcos. Le venimos pidiendo al gobierno de hace lo menos desde marzo, el 5 de marzo, a la ministra Toá que nos ayude a recuperar ese barrio. No contestan el teléfono. Cuando demolimos la casa narco, se rieron, se burlaron, usaron sus bots desde La Moneda y hoy día les revienta a las 2 de la tarde un hecho brutal. Cuando los niños vuelven del colegio, cuando las mamás sirven el almuerzo, 2 delincuentes balean a 3 carabineros. Gracias a Dios, como tenemos un sistema de comunicación muy claro con Carabineros, la municipalidad dispuso inmediatamente un sistema de evacuación con nuestras ambulancias de alta complejidad. Se despachó una a este hospital, rescatando a uno de los carabineros, y a los otros 2 los pudimos evacuar. Yo participé en la evacuación con helicópteros desde un centro deportivo comunitario, de modo tal de que están ya a disposición de los sistemas médicos de Carabineros. No me piden que les dé un diagnóstico médico, eso corresponde que lo haga la policía y lo hagan los médicos. ¿Pero se ha podido comunicar con el gobierno respecto a esta situación? Porque ya en menos de 23 días han habido 3 ataques a Carabineros, 3 lamentables muertes. Cuesta controlar la indignación moral. Este gobierno es negligente, es irresponsable, sectario. Simplemente deja a la Florida fuera de las 10 comunas porque el alcalde les desagrada. Este gobierno solo gobierna para el Partido Comunista y el Frente Amplio, no para todos los chilenos. Sí, mira, la ministra del Interior, yo soy consciente del esfuerzo que hace, la conozco desde hace mucho tiempo,
plantea ya el proyecto de ley y en realidad el financiamiento para implementar Plan Calle Sin Violencia. Van a ser 30 comunas, anunciaron solo 10. ¿De qué se trata? Búsqueda de prófugos, mayor capacidad de la persecución criminal, rondas, búsqueda de armas ilegales, control de identidad, prioridad, ir en búsqueda particularmente del crimen organizado. Hoy hay una noticia impresionante del crimen organizado respecto de Santiago Centro y las comunas de la zona norte de Santiago y la quinta región. Hay solo una en la quinta región, Valparaíso. No hay ni una comuna en la Araucanía. Se concentra nuevamente en la región metropolitana. Y yo les puedo decir con conocimiento de causa, Quilpué, Villa Alemana, zonas apartadas de Viña del Mar, particularmente de los cerros. Estamos conurbados. Es decir, sufren situaciones de delincuencia diaria, brutal, que justifican de que se aplique el plan Calle Sin Violencia. Es una cantidad, son millones de personas. Claro, que se extienda. Hacer un llamado al emparte a que se extienda pronto. Tengo que saludar a mis pisadores, Marco. Aguántame un cachito, por favor. Hay soluciones, Euge, hay soluciones que están planteando distintos gobernantes. Y es el caso que plantea Italia, por ejemplo. Póngame la gráfica de la primer ministra italiana, Giorgia Meloni. Póngame, por favor. Tiene la palabra. Ahí está. Italia decreta el estado de emergencia migratorio durante 6 meses. El aumento en el arribo de barcos con migrantes amenaza con hacer colapsar el sistema, dice el gobierno de Roma, que pide a Europa actuar con mayor celeridad. El gobierno de Italia, que preside la ultraderechista Giorgia Meloni, decretó este martes el estado de emergencia nacional migratorio durante los próximos 6 meses y con una inyección por más de 3.000, perdón, con un arribo de más de 3.000 personas en las costas italianas. Póngame otra solución que está ofreciendo la senadora Rincón, a ver, acá en Chile. Jimena Rincón, ¿cuál es la razón para no hacer lo mismo? Una medida drástica, señor director. Italia, frente a una inmigración ilegal de más de 3.000 personas en un par de días, decreta estado de emergencia. Medida drástica frente al problema grave, sin discusiones. Estado de excepción empieza a... Pero no sé cuántos días vamos... ¿Tienes otra o no? El punto está aquí en contestar algo que decía Marco, que la encuentro toda la razón. La ministra Toá, el gobierno, van a encontrar en sectores, por lo menos en mi partido, en Formación Demócrata, va a encontrar que tenemos 4 diputados y tenemos 2 senadores. Va a encontrar siempre apoyo para las medidas de seguridad. Es más, nosotros hemos participado activamente. Fuimos el 19 de enero a entregarle, cuando la mesa de seguridad se había caído, fuimos a entregarle una propuesta de seguridad con 6 ejes a la ministra Toá. El punto, Marco, es si nos van a apoyar o no. No ustedes, los de este lado de acá. Si el Frente Amplio va a seguir toreando a la ministra Toá. Tengo entendido que el Frente Amplio la quiere sacar. Porque el Frente Amplio ya está, ya incluso hay ruido, hay ruido sable. No, incluso a mí me dijeron, señores, a mí me dijeron, y me hago cargo. Hay ruido sable. A mí me dijeron de muy buena fuente. Hay ruido sable. De muy buena fuente que Carolina Toá podría salir el 7 de mayo en la noche. Sí, yo también creo que puede ser un... ¿Y quién viene? ¿Alegui, Chilling? ¿Quién viene? No sé, la pregunta es la siguiente. Si al final del día, mira, respecto a lo de Italia, esto no es solamente en Italia. Y no es una medida de una ultraderechista, porque también esto lo hizo el gobierno de Macron, lo hizo el gobierno socialista del presidente anterior, de Hollande, lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez del gobierno de España. Hay lugares, por ejemplo Calais, un lugar en el norte de Francia, donde para poder pasar hacia Inglaterra, los migrantes son redirigidos a centros de migración. Y Grecia también lo ha hecho. Tienes que buscar acuerdos entre Inglaterra y Francia para poder resolver el problema. Volvamos a Chile. Acá lo que tenemos de fondo es una autoridad, un ejecutivo, que lamentablemente tiene 2 almas que están constantemente en disputa. Hay un alma que avalaba el octubrismo, lo digo con toda la carga peyorativa que tiene el concepto de octubrismo, y hay un alma que es el alma socialdemócrata de este gobierno, que está encabezada por Carolina Toá. La verdad de la milanesa es que a su ministra del Interior el Frente Amplio le quiere pedir la cabeza. Y que el Partido Comunista le quiere pedir la cabeza. Muy cortito, ninguna posibilidad de tener acuerdo con Bolivia y con Venezuela, porque son narcoestados y no quieren llegar a acuerdo en esa materia. ¿Entiende, Carlos? El Cerro El Chuño en Arica está capturado por las mafias. El Cerro El Chuño en Arica, yo lo he visto. La curva de Alto Hospicio
en Iquique, la vuelta, está capturada por el tren de Aragua. Déjame terminar. Entonces, por favor. Déjame terminar el punto, porque acá de fondo hay decisiones que son de carácter política en torno a la agenda que cada bloque impulsa. La agenda política que ha impulsado el Frente Amplio durante los últimos 4 o 5 años siempre ha sido votar en contra de todas las leyes que nos permitan tener mayor seguridad. Todas. Y cada una de ellas. Incluida la ley Naim en su primera tramitación el 2021, incluida la ley Naim en su primera votación del año 2022, incluida la ley Naim en su tercera votación en esta pasada por parte del Partido Comunista, por parte del Frente Amplio. El problema que yo tengo de fondo con estos muchachos es que me dicen públicamente estamos a favor de controlar la inmigración. El presidente Boric lo está diciendo hoy en día, vamos a ser duros con aquello. Pero hay hechos políticos que son concretos, Marco. Y el hecho político concreto es que el texto constitucional que ustedes querían aprobar el día 4 de septiembre, de los 4 estados de excepción constitucional que tiene la Constitución vigente, asamblea, sitio, catástrofe y emergencia, me eliminaba el estado de asamblea constitucional de emergencia. Porque eso es importante, porque es el que me permite desplegar militares ante una grave alteración del orden público. Y ellos lo querían eliminar. Giorgia Meloni, si toma la decisión de poder efectivamente controlar la migración, es porque tiene las atribuciones constitucionales para hacerlo. En Chile, eso se llama estado de emergencia. Y cuando queríamos votar... Es muy importante porque... Cuando queríamos votar la ley de infraestructura crítica, ¿quién se puso? Pancho, ya, a ver, Marco. Voy al punto rápido y te contesto. Pero te contesto. Yo y muchos más detectamos con mucha antelación los problemas que tenía el texto, que ya no existe. Y dijimos, aprobar para mejorar, reformar, cambiar. Y nos costó mucho. Y en parte, y lo dijimos y nos la jugamos. Y dijimos cuáles son los 12 puntos iniciales a cambiar y los 25 posteriores. Ese era de los más importantes. Y estaba el estado de emergencia, estaba la reposición del estado de emergencia. Y Carlos, estoy de acuerdo. Si mi problema no es con ustedes. Pero Rego, escucha lo siguiente. Tú también dijiste una segunda cosa respecto de que el Frente Amplio quiere sacar a Carolina Toá. Yo confío que el presidente tiene conexión con la realidad. Es fundamental que pero yo confío. No la va a sacar. No la va a sacar. Yo creo que no la va a sacar. Porque él y Carolina Toá saben que estamos enfrentando al crimen organizado. Mira, hoy, en un diario de circulación nacional, el nombre de las bandas detectadas que ahora con el plan Ciudad Segura, Calle Sin Violencia van a ir. Los nombres, rápido. Arica, Iquique, de Perú, Copiapó. Los Pulpos, los Callados. De Venezuela, el Tren de Aragua. Los Orientales. De República Dominicana, los Niños Malos. Los propios chilenos. El Mono Víctor, el Care Vieja. Tienen nombre, tienen estructura. Funcionan como crimen organizado y hay que ir sobre ellos. Y eso es lo que quiere hacer el gobierno. Eso quiere hacer Carolina Toá. Y por lo tanto, si el Frente Amplio la quiere sacar, es un suicidio político. Y si viene alguien, va a ser de las mismas características. ¿Cómo votaron la ley de crimen organizado? Bueno, pero pregúntale a ellos. Las bancadas que yo represento votaron a favor. Marco, el punto... el presidente tiene que tomar una decisión. El presidente va a tomar una buena decisión. Tú lo dijiste súper bien, Marco. Por favor, el decano. Es cierto, es cierto. Las bancadas del Frente Amplio y del Partido Comunista votaron en contra, pero el presidente promulgó la ley. Si la pregunta el presidente le empujó la pregunta de fondo, perdona, pero si me la había dado mismo. Lorca, ¿por qué todo el tiempo están votando en contra? Bueno, cada caso se explica por sí mismo. Y votan todo en contra y en contra de lo que quiere el presidente. La ley Naim Retamal. La votaron contra el presidente. Pero déjame... Yo no sé si se educó, en dónde se educó don Gabriel, pero déjeme terminar. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente. La ley Naim Retamal se rechaza y tenía objeciones técnicas relevantes. Incluso la comisionada para los derechos humanos y los organismos de derechos humanos habían hecho las objeciones respecto de la ley Naim Retamal tal cual había salido del Senado. Ahora, se modificaron algunas de estas aberraciones que tenía esa ley. Artículo. Algunas aberraciones que tenía ese artículo, que tenía esa ley, como el artículo 7, y lo que se hizo fue corregir. Cuando se corrige con las indicaciones del Ejecutivo, la ley deja de ser tan mala, pero sigue teniendo algunas objeciones. El problema, y qué duda cabe, que el presidente políticamente hoy día está en una situación muy compleja respecto a este tema, y a mí me parece que y yo sé, esto se lo he dicho a mucha gente, yo creo que fue un error no ir al Tribunal Constitucional. Ahora, entiendo que la razón del por qué se hace es por la muerte de un carabinero desgraciada
absolutamente condenable, que nadie puede estar de acuerdo. Y obviamente los gobiernos y los ejecutivos, perdón, Carlos, solamente con esto termino, actúan muchas veces presionados. Le ha pasado a Piñera, le ha pasado a Lago, le ha pasado a Bachelet en distintos momentos. Y esa es la razón. Y ahora vamos a ver qué va a pasar con la aplicación de esa ley, que muy probablemente se van a ir al Tribunal Constitucional cuando se intente aplicar en alguno de los aspectos. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Esa es el alma del Carlos, quería hacer una pequeña acotación respecto de esta situación. Yo entiendo, y corríjanme si estoy equivocado, que la ministra Toa intentó presentar en la Cámara de Diputados indicaciones que resolvían algunos de los problemas que estaban planteados y no hubo unanimidad de las salas. Hubieron sectores de la derecha que no vieron la unanimidad para que se pudiera corregir en la Cámara de Diputados el proyecto. Quiero decir, insisto. Ella pidió autorización para presentar indicaciones en la Cámara de Diputados y en la sala, pero para eso requerían la unanimidad de la sala y no la tuvo. Y yo creo que lo que acaba de decir Gonzalo respecto de que la indicación. Yo lo que le escuché eso. No había indicaciones. Le escuché eso. Yo creo que no tuvo la oportunidad de presentarla, no tuvo unanimidad para ello. Yo creo que si lo que dice Gonzalo de sacar de que habría algunas personas de mi sector que intentan sacar a Carolina Toa, yo creo que sería un error político grave. A ver, anótenlo. Está grabado. Anoten ese punto, porque yo de verdad, el punto político aquí, finalmente, señora, señor, en su casa, es lo que decía Marco. ¿Hacia qué lado se va a cargar el presidente? Lleva un año de gobierno. Lleva un año de gobierno, lleva un cuarto de su mandato. Por lo tanto, presidente, porque cada decisión que hay que tomar en el gobierno pasa por la disputa brutal entre estas dos almas. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la seguridad, pero para que ustedes vean. Desde diciembre que estamos esperando la Estrategia Nacional del Litio. Desde diciembre iba a estar lista en marzo. Ahora resulta que iba a estar lista en abril. Estamos a mitad de abril, todavía no hay Estrategia Nacional del Litio. Todavía no sabemos si los privados van a poder participar de la explotación y la exploración del litio. La reforma de la salud y la ISAPRE. Entonces, la reforma de la salud y la ISAPRE. Entonces, cada una de estas decisiones, ¿y por qué no hay Estrategia Nacional del Litio? Digámoslo con todas sus letras. Porque adentro el Partido Comunista le está metiendo una presión brutal a los sectores del PPD y del PS, precisamente para que no haya. Entonces, la pregunta de fondo, Marco, es ¿hasta qué punto se resiste? ¿Hasta qué punto el presidente se mantiene de rodillas frente a su propio sector y se mantiene de rodillas frente a un sector que no lo acompaña? Porque me pueden dar 300 ejemplos. Aquí hemos dado la ley de crimen organizado, la ley Naín, hemos dado la Estrategia Nacional del Litio, la reforma a la ISAPRE. O sea, tenemos 20 puntos donde el gobierno cuenta con el apoyo incluso de la derecha en muchas materias, como por ejemplo en materias de seguridad, pero no está dispuesto a dejar esa alma del gobierno, que ya demostró ser un lastre. Te pongo un ejemplo bueno, el TPP-11. Tú tienes razón, es una disputa permanente de convencer al interior de... Pero finalmente, un acuerdo que la gente se aprobó y se fue ahumada. Por lo tanto, vale la pena dar la pelea internamente, porque quedan 3 años. El país es muy alto, Marco. Y yo lo sé, pero yo tengo... Mira, tú estabas hablando del sentido de Estado hace un rato. El sentido de Estado es muy alto. Yo tengo la convicción, porque lo conocí trabajando con él, que el presidente lo pasa mal y está consciente de que tiene que tomar decisiones. Y finalmente, frente a la responsabilidad histórica que él la tiene, va a optar. Y va a optar por aquellos que queremos TPP-11. Fíjate que me dicen, fíjate que hoy día en la tarde, Mervila, fíjate que en la tarde me mandaron un WhatsApp y me dijeron que hubo una reunión extraordinaria, muy tensa, a puertas cerradas, muy tensa, entre el general director de Carabineros y Rodolfo Carter. Sí. Está todavía, no tenemos más información del estado de salud de los Carabineros, sí sabemos que hay un delincuente que fue abatido. Así que está complicadísimo. Una cosa, querido colega, si el Frente Amplio del Partido Comunista efectivamente hubiesen logrado llevar la ley Naín Retamal al Tribunal Constitucional, hoy día los carabineros que se acaban de enfrentar a los delincuentes, a eso los matan.
¿Saben dónde estarían ahora? Los matan. Estarían suspendidos. Los matan. Estarían suspendidos y sin sueldo. O sea, de hecho, esos carabineros no eran detenidos, ese auto no era hecho nada. Eso porque es un fenómeno, afortunadamente, colega, afortunadamente no fueron al tribunal por eso. Sobre eso, hoy día en el Congreso a ver, al emparte usted ayude, porque el término técnico es una resolución para que el presidente de la República pida disculpas a Carabineros. No, es un proyecto de acuerdo. Marco lo sabe. A ver, explíquenos. Sí, muchas veces se confunde, pero básicamente... Póngame la gráfica, porfa, si la tiene Euge. A ver, explíquenos, Marco. Sí, se aprueban dos tipos de proyectos. Los proyectos de ley, que van a ser finalmente leyes de la República, reformas constitucionales, mociones, mensajes, dependiendo si es de diputado o lo envía el presidente y sus ministros, de proyectos de acuerdo, que le cambiamos el nombre, yo era presidente de la Cámara en el 2015 para que no se confundiera, que son, en el fondo, acuerdos, que no son leyes, que le llega una carta al presidente o al ministro correspondiente y él verá lo que hace, pero expresa la mayoría de la sala, es decir, en este caso la mitad más uno, que quiere algo, y en este caso es... Esto son manifestaciones de una voluntad. Exacto. Sí, no es una ley. De la República, a diferencia de los proyectos de resolución que son dirigidos a las cámaras. Bueno, entonces la Cámara de Diputados le está pidiendo al presidente de la República que públicamente le pida disculpas a Carabineros por no haberlo respaldado en todo este tiempo. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Perdón. Quiero aclarar una cosa. Aclárelo. La derecha y el señor Pancho Rego, que pertenecía al gobierno del señor Piñera, no. Habla de apoyo a Carabineros. Resulta que para el presupuesto del año 22, quiero decir lo siguiente. Sí, gracias, Gonzalo. Lo que yo quiero decirle a Gonzalo es que seamos un poco honestos en este tema. Cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric, más del 40% de los vehículos de Carabineros estaban inutilizables. El presupuesto de Carabineros para el primer año del gobierno de Boric, que se definía el año anterior, en el último año del gobierno del señor Piñera, tuvo 0. Sí, eso es verdad. Y resulta que el año 23, el gobierno del presidente Boric no solo aumenta el presupuesto de manera importante, sino que además hoy día... Inercial. No solo porque adicionalmente ahora se acaba de anunciar más de 1.500 millones de dólares. Yo sé que a los muchachos del frente no les gusta nada de lo que haga el gobierno del presidente Boric, independientemente de que esté bien. Pero el general director de Carabineros señaló. Sí, que tenía mucho apoyo. Dijo que nunca había Carabineros tenido el apoyo que ha tenido hoy día con el gobierno del presidente Boric. Ahora, por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué está mal? ¿Creemos lo que dicen estos señores o creemos en los hechos? Los hechos son ¿Quién quemó los autos Carabineros? La pregunta es ¿quién quemó los autos Carabineros? Dime, ¿quién destruyó los autos Carabineros? ¿Quién destruyó los autos de Carabineros? ¿Quién los quemó? Le voy a dar otra pregunta. Eso no es así. Muteame un segundo. ¿Cuántos minutos me quedan? Me quedan 10 minutos. Que quiero que este tema no se me quede afuera. Al emparte, que este tema no quiero que se me quede afuera, que tiene que ver sobre el apoyo al emparte. A ver, ya. Pero no me la, por favor, al emparte, pero no me latee el programa. No se lo voy a latear. Diego Ibáñez. Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. ¿Arqueología tuitera? Diego Ibáñez acaba de decir hace un momento atrás, en EMOL, hace un rato atrás, dice, respecto del debate, de la autocrítica que hace los alcaldes de Ríos, de Ñuñoa y el alcalde de Maipú, Dieguito, nos dice, escucho estas faltas de autoestima de parte de esta ¿autoestima dijo? Escucho estas faltas de autoestima de parte de Bodano y Echeverrío. De que no estábamos preparados. Pero es el Estado neoliberal el que no lo está. No, bueno, entonces. No puedo creer. Eso es, pues. Entonces la pregunta, Gustavo Lorca, la pregunta es si el presidente de tu partido está diciendo esto que estamos diciendo. Déjame. A ver, muchachos. Yo no voté por el señor Diego Ibáñez como presidente del partido. ¿Cómo vendiste al presidente del partido? Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Muchachos, muteame un segundo, por favor. Muteame un segundo. Muteame a Lorca, muteame a todos. Quiero leer, por favor. Es verdad, no es, por favor, me un fact check de noticias. Esto no es un meme.
A ver, vamos a ver. Ibáñez, Dieguito Ibáñez. Y debate en el Frente Amplio. Escucho estas faltas de autoestima de que no estamos preparados. Y es el Estado neoliberal. Sí, o sea, el Estado, todos no estamos. Esto es una maravilla. A ver, Lorca. Su señoría, la defensa descansa, no hay nada más que agregar. Lo leí cuando venía para el programa. Su señoría, la defensa descansa, no hay nada más que agregar. Yo leía esto cuando venía para acá. La cara que pone, la cara que Carlos Miró me hace. No me metas. No me Es que Miró me está agarrando asesoría. Y la verdad es que no puedo sino estar en desacuerdo con lo que plantea el presidente de mi partido. ¿Cómo? ¿Está en desacuerdo? ¿Está en desacuerdo? En desacuerdo, sí. Muy bien. Yo creo que negarse al hecho de que nuestros cuadros políticos es una realidad, sí. A ver, es lo mismo que le pasó al presidente Piñera en su primer gobierno. Nunca un gobierno había tenido tantas reclamaciones de legalidad en la Contraloría. ¿Por qué? Porque los cuadros del presidente Piñera en el primer gobierno que tuvo nunca habían operado en el Estado y pensaban que era como operar una empresa. Yo partiría con Carlos Ibáñez. Si nos vamos para atrás, hay que fundar la Contraloría. Es lo mismo, sí. Marco. Súper cortito. Yo solo doy un punto a Gustavo. Ciertamente hubo un error de parte del país hace mucho rato de pensar que la juventud per se era algo que era superior por el hecho de ser jóvenes. Y la verdad es que pueden haber jóvenes muy destacados, pero en general lo que le ha faltado al Estado, al país, hace rato, porque tuvieron esta borrachera con la juventud, es precisamente experiencia, es precisamente canas, es precisamente más decanos, eso es lo que se necesita, porque realmente esto de tuto y tete, literalmente, y creerse con una soberbia muy profunda, les pasó al primer gobierno de Piñera, sin lugar a duda, y le pasó sin duda al Frente Amplio. Marco, cortito, por favor. Sí, mira, como médico, yo trato de no hacer diagnósticos, pero aquí es algo bien preocupante. Yo quiero hacer un llamado a Diego Ibáñez, en su momento también a Giorgio Jackson y al actual embajador de Chile en Brasil. Frases como esta, de que el responsable es el modelo neoliberal. Frases como la de decir vamos a introducir inestabilidad. Y una más grave aún. Yo tuve la posibilidad de planteárselo directamente al ministro Giorgio Jackson. Esto de que existe una diferencia ético-moral entre mi generación y todas las que nos precedieron. Ahí estamos como todos. ¿Y qué le dijeron? Todos nosotros estamos todos. Claro, es tan alejada de la realidad que yo creo que responde al efecto de negación. El 4 de septiembre fue tan brutal. ¿Y el baño de realidad que pero es que no hay derecho, porque se está conduciendo el país. Entonces yo quiero hacer un llamado a estos dirigentes del Frente Amplio a reflexionar lo que dicen, a enfrentar la realidad. Como Corea del Norte. Pero otro llamado importante, al Partido Socialista. Nosotros queríamos que el Partido Socialista de Chile hubiera hecho una lista con nosotros, la que se llama Todos por Chile, con la democracia cristiana, independientes, radicales, centro-izquierda. La de Bachelet, la de Lago, que se quiere proyectar al futuro con responsabilidad y haciendo cambios. Yo espero, y termino, que cuando se elijan los 50, que van a elegir, yo espero que les vaya bien, que los constituyentes, hombres y mujeres socialistas, se unan a nosotros, hagamos una gran bancada y podamos hacer los cambios que Chile requiere. Tengo una perlita, No, muchachos, tengo una perlita ya. Euge, póngame la graf porque al parte quiere aquí cabecearla. Vamos, a ver. No, espéreme ya. Ahí está. A propósito de perdones, meas culpas, que no estamos preparados, que el modelo neoliberal. Caso Orsini, 2 puntos. Oposición cuestiona decisión de la Comisión de Ética y pide que se aplique la penalización máxima. La comisión, 270 lucas fue el castigo. Al emparte, a ver. Yo sobre este tema estoy muy preocupado. La verdad es que ayer recibí un memo del general director de Carabineros. Estoy muy preocupado de la Santa Patrona de Carabineros, porque ella en el verano, la Santa Patrona, quizás no tiene iglesia, porque la iglesia está quemada. La Santa Patrona nos decía que ella cuidaba a Carabineros y a las policías con una sonrisa socarrona de aquellas personas de alta exposición pública que podían dañar a la institución. Bueno, en segundo trámite de la ley Naín, en el tercer trámite, primer y tercer trámite de la ley Naín, la Santa Patrona votó, se abstuvo y después en contra de la ley Naín. Entonces, la Santa Patrona, la verdad es que 270 lucas, Maite, en serio, no es nada, no ni el felpudo de la casa en Punta Pite, en Zapallar, o sea, no da ni para eso, no ni para el felpudo, o sea,
esto no te hace ni una raya en el agua, no pasa nada, Maite. La sacaste barata. 270 lucas por llamar a un general. Con el pololo. O sea, eso es la comida con... Pero no nos metamos... No me quiero meter. Yo no quiero hacer leña algo caído respecto a lo que es la trayectoria de Maite Orsini. No hay para qué meterse en el tema de las arañitas que te pagan algo, de Mario Velasco. Hablemos de la Maite Orsini diputada, sobre la cual podemos hacer críticas políticas. Y Maite Orsini es una fiel representante del Frente Amplio y del octubrismo. Es la misma que dijo en televisión: lamento las pérdidas de esas cositas de los locatarios, ¿se acuerdan? Las cositas de los locatarios, refiriéndose a todas aquellas personas, empresarios que dan pega, Maite, que están perdiendo sus empresas. Se reunió con Pablo Salamanca, con Palma Salamanca, en Francia, el asesino material de Jaime Guzmán, y señaló que ella no estaba convencida de que él fuera la persona que efectivamente... Palma Salamanca, que está con asilo en Francia, que en 2008 tuvo asilo en Francia. Es la misma que dijo que las violaciones y abusos sexuales proliferan entre bomberos. Es la misma que en una conferencia de prensa dijo: oye, yo no voy a hablar, no cacho nada. ¿Se acuerdan? Bonita esa, con Gonzalo Vinter al lado. Que tampoco cachaba nada. Es la misma que dijo: creo que es el momento de cerrar PDI y Carabineros para refundarla. Es la misma que presentó la moción para derogar la ley antiterrorista, para derogar la ley de seguridad interior del Estado y para derogar el control preventivo de identidad. Es la misma Maite Orsini que en su calidad de diputada votó en contra de la ley de fuegos artificiales, de la ley Juan Barrio, la renuncia expresa de la violencia por partidos políticos, y la misma que votó en contra de la ley de infraestructura crítica. Es la misma que votó a favor la destitución del ministro Raúl Figueroa. Ministro Raúl Figueroa, que lo acusaron constitucionalmente porque quería abrir los colegios para darle educación a los niños. ¡Qué pecado! Esa es Maite Orsini. Pancho, ya es suficiente. Es la misma Maite Orsini que que cometen la impunidad. Eso es Maite Orsini. Eso es Maite Orsini. Me da lo mismo si trepó arbolito, me da lo mismo si andaba trepándose. Pancho, ni un mago la sala, si entró posada, su calidad de diputada no le da más. Tengo un chiste. ¿Cuál? Entra a un bar, Maite Orsini, Diego Ibáñez, Gonzalo Vinter. Se cerró el bar. No, ya no lo voy a decir. Ya. Oye, ¿cuánto nos queda? Un minuto. ¿Qué cree, decano? ¿Quiere decir algo? No, yo encuentro que... Decano, todo el minuto. Que se ha portado bien, creo que hemos tenido una buena discusión, pero me parece a mí que vale la pena continuarla. Creo que surgieron temas que son súper importantes y creo que quedó planteado, y me parece a mí que lo hizo muy bien Marco. La idea de que aquí es posible un gran acuerdo y es posible también tener un presidente de la República que tome decisiones importantes para resolver una crisis grave. Marcos, pase su dato al tiro. Sí, pues dele. A la gente de la quinta región de Valparaíso. Necesitamos gente con compromiso, con experiencia y con ganas de hacer los cambios. Yo les pido con humildad, porque pido su voto. Somos 24 candidatos, pero en la lista de Todos por Chile, que es la primera en la izquierda, el número 2, yo le pido su compromiso. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a llegar a acuerdos, vamos a mantener lo bueno, a cambiar lo que hay que cambiar, porque la región de Valparaíso se lo merece. Aldo Duque, 10 segundos. Vota 2, doctor Núñez. A los vecinos de Santiago, por ningún motivo me he olvidado y continuaré bregando por establecer las responsabilidades penales en ese fraude al fisco que es la compra de la ex edificio de Arquitecto Serradillo. Pancho, reconocido, me tengo que ir, nos queda un segundo. Páselo rápido, ¿alcanza o no? Estamos en TikTok, Pancho.rebojé, gracias a los 50.000 seguidores. Nos vemos mañana, que esté muy bien, muchas gracias. 50.700. Nos vemos, chao. Sin filtros.